Estaba en el baile, la orquesta empezó a sonar. Esta orquesta que empezó a sonar es la que le dio el título a este programa. La Descarga se llama. Hacen música latina, pero acá, bueno, somos latinos, pero quiero decir, música como caribeña. Y había un tema que me encantó, que se llamaba Vení cuando quieras, La Descarga. Nos inspiró en un momento, lo trajimos muchas veces a Matías, uno de sus líderes. Se lo llevó el COVID, lamentablemente joven. Nos comunicamos hasta el último día. Pero bueno, La Descarga sigue existiendo, síganlos. Y hace mucho tiempo que hacen esta muy buena música acá. Vos decís, ¿dónde sos? ¿De Cuba? ¿De Puerto Rico? No, no. Ven cuando quieras, esto no puede parar. Ven cuando quieras, esto no puede parar. Ven cuando quieras, esto no puede parar. Gustavo Hoffman en los controles. Bienvenidos. Un gusto laburar contigo, Gustavo, muy seguros. Gisela Miranda en la locución. Tiene un montón de carreras esta chica, pero bueno, acá ejerce de locutora. ¿Cómo le va? Hola, Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo en Muy paz? bien. Todo en paz. Se viene un tormentón. Pero lo curioso que de que acá se genera cierta reyerta siempre con los pronósticos que vos lees, los pronósticos oficiales y papaleo que critica, que se cumple o no se cumple. Hoy el primero en hablar de la meteorología fue él. Fue él, lo mencionó. Y Él anticipó un tormentón. Lo más loco, Leo, es que yo sentía que estábamos como en esas películas que van en búsqueda de un tornado. Sí. Con el vehículo. Veníamos a la tormenta, el cielo completamente encapotado y sí, se viene la lluvia. Hay gente, hay pilotos que tienen ese laburo, se meten adentro de huracanes. ¿De veras? Hacen mediciones, sí, para Como una ver. especie de doble Porque hay riesgo. cosas que la meteorología ni el satélite puede saber, tenés que meter un avión adentro. Cuando todos le rajan, estos tipos van a ese lugar. Como hay otros que persiguen tornados. Claro, persiguen tornados. Hay películas. Con el auto, muchas, hay películas sí. de esas. Y vos no sabías que existían los pilotos de Yo no prueba. sabía que existían los pilotos de prueba. Que casi todos los que Doble llegaron a la riesgo. luna y que la pisaron eran todos pilotos de prueba. ¿De veras? De aviones que, bueno, vamos a estrenar este nuevo avión. Andá, probalo. Pero no probalo, andate hasta Catamarca y volvé. No, hacé pirueta, pasar rasante, cortale la nafta, hacé todo lo peor. Yo sé lo que ganaban estos tipos, que para que vos seguís probando aviones que te mando a la luna. Porque no hay forma de pagar eso, porque estás ahí nomás de morirte siempre. Bueno, que vaya también en la otro Fórmula 1 hay para pilotos que de después prueba. esté todo bien para el resto, ¿no? Está bien, bueno. Sí. Curioso. Ojo que en Fórmula 1 tenés que probar un auto 320 kilómetros por hora y también tenés un piloto de prueba. El millonario no va. Ese vale, millonario lo prueba de última, pero siempre hay otros pilotos de prueba que te los prueban en las curvas y gente que se hace bolsa así, lo que deben pagar de seguro, me Todas decía, las ¿no? profesiones tendrán esa persona que hace la prueba para que después salga todo bien. Sí, muchas veces sí. En la medicina, lamentablemente, o gracias a Dios, es una complicación moral que tengo, lo que se hace con los animalitos. Ratones de las Indias, cobayos, monos. ¿Y en la política cómo será? Pero ¿La bueno, si política no se cómo hace, será? pero bueno, es un horror. Le implantan cáncer, le hacen cosas horribles. Leo, ¿Hay otra forma? No sé. ¿y en la política? ¿Alguien estará de prueba o no? Eso lo no sabe sé, Papá es un Leo. interrogante. Hay, ¿cómo le va, Papá Leo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Hay pruebas que se hacen con la política. Lanzamos a este y capaz que nos va. Ayer te va a Que se parecer queme mentira, primero él. Pero hablando de lo que estabas hablando recién, Sí. mi dentista, un tipo muy piola, más,
toca la trompeta, tiene un swing bárbaro. Aparte es un gran dentista, pero igual. Pero hablando del tema, me dice, tengo que contar la del tomate. ¿Qué es la del tomate? Han descubierto el gen de un pescado que está en la Antártida, que se lo mandan al tomate y lo pueden tener un año esperando al tomate para consumir. No entiendo qué le hacen. Y no sé, le mandan el gen del pescado A un tomate. a la planta de tomate. Se lo pones en la planta de tomate y el tomate. Aguanta ese tomate, sale un año, está congelado y va, sale. Y aguanta. Dura sale mucho más el tomate dice, por un gen. vos te das cuenta de lo que estamos comiendo, porque hablábamos del tema Claro, sí. de las drogas en la comida, las cosas que hay en la comida. No, y los fertilizantes, la cantidad de Pero cosas. yo le he contado, yo conocí Nueva York en los 80, en el 80. Y ahí descubrí, había unos duranos, me impresionó todo, y mi amigo que era médico claro. y que vivía en Nueva York me dijo, loco, Están tuneados. todo droga. Sí, están ¿Cómo? tuneados, todo. Esto no tiene gusto a nada, esto está hinchado por la... Me contó con la carne pasaba lo mismo. Una frutilla normal tiene Sí. el tamaño de una uña. Todas esas cosas que vemos deformadas en la verdulería, es todo Pero el pichicata. otro- Pichicata. ojo, porque el otro día en Tostado, provincia de Santa Fe, Sí. cosecharon un limón de más de 2,5 kilos. Y Era no una puede cosa ser. así, No enorme, puede un ser. limón. Pero Osvaldo ha visto limones así Sí, grandes, ¿no? Caprichos de la naturaleza. Don Facundo, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Leo? ¿Cómo anda todo el equipo? ¿Una causa nueva en esta semana? Bueno, me citaron a ratificar la de Lemoyne. ¿ves? Siempre- ¿Cómo? La de Lemoyne. Me citaron y a ella le renunció el abogado. Me escribió el otro día, me dice, Facundo, acabo de presentar la renuncia en tu denuncia. Me dijo, bueno, vas a tener mucho futuro, no sé qué, no sé, me tiró las cartas de golpe. Te piropeó el abogado de tu Lemoyne. demandada. Exacto. Porque mi duda, ¿sabes cuál es? No. ¿Cuál? Va, es que creo que Bueno, ex la abogado. Lemoyne no le garpa. ¿Cómo van a seguir los No. ¿Qué pasó? Como no le garpa, ella dijo, Claro. lo contó en una entrevista, le voy a dar, le ofrecí un cargo en el Estado, en el Congreso. Y él dice, y encima me lo rechazaba, pero bueno, al final lo terminó aceptando. Entonces ella contó que no le paga a su abogado para su defensa privada, sino que se la paga todo el pueblo argentino. Claro. Bien. Así que y le hicimos 2 denuncias a Lemoyne. La primera por mentir en su declaración jurada y la segunda por poner a su abogado de asesor en el Congreso. Pero claro, ¿y lo tenés a él como testigo? No, él era el abogado de Lemoyne, ahora ya no es más. No, pero él te puede salir de testigo No para es esa necesario. demanda. Sí, obviamente. Nosotros pedimos oficio a la Cámara de Diputados para tener toda la información, pero la principal prueba de esa denuncia es la misma Lidia Lemoyne contándolo en una entrevista. Ay, Dios. O sea, ella confiesa el delito, igual que Adorni el otro día. Tienen muy No, mal no. asesores. Ayer Yo me iba, pasó. yo iba a hacer el concurso, me Uno. olvidé, No. me entretuve con este tema musical, pero iba a decir, ¿hasta cuándo aguantaremos? ¿Se podrá hacer un programa sin hablar de Adorni? No. Que siga Adorni, yo quiero que no lo echen. Nos ayuda Adorni. Ayer, mirá lo que me pasa. Voy a comprar un regalo para una amiga. Entro del lugar, ojo, no me conoce la chica, una chica joven. No tiene idea quién soy, con lo cual vale la anécdota. Entonces hablamos, que yo le tengo que pagar, entra tarjeta, me dice, acá, bueno, el ticket, qué sé yo, y en medio de la cosa, ojo, Santa Fe y Libertad, no en Lugano. Me dice, sí, tal cosa. Arca está lento, hace una pausa y me dice, están muy ocupadas con Adorni. Adorni. Ah, claro. ¿Cómo? Le digo, sí, y se quedó. Le digo, te felicito. la verdad. Me dijo, yo tuve miedo después que lo dije, Pero- a ver cómo reacciona. Pero cómo voy a este reaccionar. país es una locura. El titular de Arca inscripto en inocencia Sí. fiscal. No se puede creer. No se nada. puede creer los tipos lamentables, Sturzenegger, que O sea, se es el mete ahí. colmo. Es como, En ¿cuál es el inocencia colmo del titular del Arca? Que esté inscrito en inocencia fiscal. Y todos nos cagaríamos de risa, pero nadie se caga de risa porque es literal. O sea, así sucede. Pero claro, así pasa. ¿Cómo le va a Rodrigo Fronzo? Hoy está Buenas, panameño. Pero Caribeño, Caribeño, de Colombia ¿no? viene. Sí, como los narcos colombianos, sí. Bueno, ¿cómo anda Perú? Bueno, venimos de Perú, bueno, un campañón de la puta madre. Te vi festejando, te vi Sí. dudando, te vi Fue- festejando, te vi dudando. Festejando y así siempre. sigue. Festejando siempre. Según resultados de Ipsos, dan ganador a Roberto Sánchez con el 0,3%. No se equivocó nunca en 20 años.
Y después el presidente de Ipsos dijo, este resultado puede revertirse, puede terminar todo, bueno, se va a judicializar ahora. La cuestión es que con votos de Perú gana Roberto Sánchez, el tema son los votos en el extranjero y hay algunas irregularidades justamente en Nueva York. O sea... Le han volcado el padrón. Sí, donde se contaron votos que no coinciden con la cantidad de votos, así que bueno, hay para revisar alrededor de 1000 actas todavía, o sea, faltan contar unos 120.000 votos todavía, cuando la diferencia es de 5.000 votos, faltan recontar otra vez ¿Tanta diferencia hay? 5.000 votos ahora, sí. Hay que recontar, bueno, esos 120.000 votos. Tiempo. Y se impugnaron los votos de Nueva York también, así que bueno, todo puede cambiar. Así que bueno, de todas maneras, bueno, fue una elección recontra pareja y una muy buena elección también. Va a ser muy difícil. Sí. Pero bueno, ahora vamos a ver el video que Guido Agostinelli, que también estuvo en Lima, nos va a relatar cuáles son los desafíos que tiene Sánchez. Es el video 14, Martina. Está Martina manejando los videos y todo lo que es imágenes. Ustedes nos pueden ver por YouTube. ¿Por qué número de teléfono se pueden comunicar? 11 3200 0530. Vamos a decir de esa lista de gente que entró en esto de... la tengo toda en negro, la gané, la levanté en pala, pero discúlpenme, hicimos una ley que me permite tenerla acá y comprar cosas. Bueno, Manuel Adorni y Bettina Angeletti. Federico Sturzenegger. Se metió expert, con guita negra. Antonio Aracre. Ese personaje, ese pez. ¿Ese también está? Sí, también está y se mete y tiene... Panelista del C5N. Sí, es increíble eso. No, es la realidad. Es creíble. Sí. Ex asesor también de Alberto Fernández, digamos todo. Cuando uno piensa... ¿verdad? ¿Cómo Sí. fracasó? ¿Por qué, ¿por qué es fracasó? verdad. Perdón. Bueno, ahí tenía el asesor. Jefe de asesores. Jefe De los asesores. Estrella, una estrella, sí, me Lo ha acuerdo. hecho la misma gente Se fue, adentro del a los gobierno 2 que decía, meses se fue. Fuera Por Aracre. supuesto. Todo, era un grito, fuera Aracre en las redes, pero fuera Aracre dentro del gobierno. Porque es inútil, de los dos lados del mostrador es inútil. Es un pelotudo importante, pero vive acá y el C5N lo tiene un programa en la televisión pública. Joaquín Venegas Lynch, y también. Juan Paso y Andrés Vázquez de Arca. Ese hombre que tiene también propiedades afuera y no las declaró. Claro. Felipe Núñez del Vice, Santiago Oría, Agustín Monteverde, Manuel Vidal y 2 Manueles Vidales. Bueno, señores, vamos a ver qué es lo que dice Agostinelli desde Lima. ¿Cuáles son los desafíos que tiene una persona que gana por muy poquitito y que viene con una ideología que ya tiene un preso político? A ver, Agostinelli. Estamos acá en Lima, Perú. Roberto Sánchez, de no mediar ninguna sorpresa, será el próximo presidente de Perú. Un país que tiene una economía que vista de lejos funciona muy bien, pero vista de cerca muestra problemas estructurales enormes. Ya lo contamos en un reel anterior. Perú tiene una economía estable, inflación baja y un banco central previsible. Pero también tiene más del 70% de informalidad laboral. Una economía muy dependiente de la minería, una industria débil, ingresos bajos, desigualdad territorial y un Estado que muchas veces llega tarde o que a veces ni siquiera llega. Por eso ahora te voy a contar las principales propuestas de Roberto Sánchez. Primero, cambiar la matriz productiva del país. Es decir, que no se viva solamente de extraer minerales y exportarlos, sino que se avance hacia más industria y añadir más valor agregado y más empleo formal. Incluso propone reemplazar gradualmente la exportación de minerales sin procesamiento. Segundo, una reforma fiscal progresiva. Traducido, que paguen más los sectores de mayores ingresos y que el Estado tenga más recursos para financiar salud, educación e infraestructura. Tercero, una nueva constitución y el reconocimiento de un Estado plurinacional. Esto apunta a incorporar más representación de pueblos originarios y regiones históricamente postergadas. Cuarto, una política más activa sobre la minería con una nueva ley que genere más fiscalización ambiental, remediación para las comunidades afectadas y un banco minero para que el Estado compre oro a pequeñas mineras y las empuje a formalizarse. Quinto, reforma agraria y apoyo a la agricultura familiar. Esto apunta directamente al Perú rural, que fue parte central de la base electoral de Sánchez. Sexto, en seguridad no plantea solamente más mano dura, sino reforma policial, prevención territorial y fiscalías especializadas. Y acá aparece la gran pregunta. Porque una cosa es prometer transformar un país desigual, informal y fragmentado. Otra muy distinta es hacerlo en Perú, que viene una rotación brutal de presidentes, crisis políticas permanentes y una relación muy tensa entre el Ejecutivo y el Congreso. Entonces el punto central no es solo si las propuestas son buenas o son malas. El punto es si Roberto Sánchez va a poder gobernar un país donde la macroeconomía puede parecer estable, pero la sociedad está partida en dos. Porque el modelo peruano ya mostró que puede darte inflación baja y moneda estable. Lo que todavía no logró es construir una sociedad más integrada, más formal y más desarrollada. Veremos si Sánchez puede implementar los cambios propuestos. Nos vemos en la próxima.
Y lo vemos, cuando lo tuvimos acá, Guido Costeñali dijo que cada lugar que va, y recorrió todo el mundo y todo el país, camisetas de los clubes de ahí. Así que mostró una camiseta más de Perú con su nombre que dice Guido, hablando de camisetas. Qué mundial opaco, ¿no? Sí, no, pero anoche vi una cosa rarísima, ¿no? ¿Los Estados Unidos? Estados Unidos jugando excelente. Como una potencia mundial. Pero no un me primer tiempo Una Sí, potencia. que era Brasil. Colosal. Era Brasil del 70, le dije a un amigo, loco, esto es ¿Pero Brasil. esto qué es? ¿El efecto Pochettino? Yo ¿Es creo que hay un, Pochettino? ojo, hace 2 meses ese equipo de Estados Unidos le ganó 5-0 a Uruguay, era un amistoso, pero le hizo 5 a Uruguay, ojo, hace Una 2 meses, demostración hubo un lío política. grande. Yo tengo la sensación, por lo que vi, ojo, en la pantalla, tiene una velocidad muy grande. Paraguay jugaba A nada. en tercera y ellos jugaban en sexta, Sí. a la velocidad del cambio. Juegan muy rápidamente, se encuentran, le hicieron 4, le podía haber hecho 6, 7. Sí, fácilmente. Era- Llegaban Y fácilmente. además, ojo, Paraguay no es cualquier cosa. No, en tampoco. su estilo todo es un equipo. No, me asombró a mí lo de Estados Unidos, me asombró. Increíble, porque sí estaba con un duro, estaba con Paraguay, no estaba con Costa Rica. Pero no, claro, Ni- ni ni- Panamá. Con Honduras. No. No era Panamá. Estaba claro. Paraguay, que son duros. No los vi, esa dureza no la vi ¿Cómo? nunca. No llegaban nunca. No podían pasar la pelota, era Alguien que anticipado. por ahí los beneficia que son locales, ¿no? Que juegan como anfitriones y que tienen que demostrar también. Pero no lo hemos visto ni con Rusia eso. Sí, para mí es como que practicaron demasiado porque se tienen que mostrar como una potencia no solamente política, sino también deportiva. No sé, bueno, lo están logrando, pero Sí, sí, Pochettino debe tener que ver con esto. Sí. Los argentineó un poco, Puede ser. además con toda la experiencia que tiene en el Un exterior. gorila, Pochettino. Sí, sí. Elogia claro. a Trump y a Milei, no me hables. Sí. Elogia a los dos, además elogia explícitamente, habla y lo dice. Sí, como muchos de los nuestros. Sí. Bueno, gente no, que... no, son los tipos, él viene de Inglaterra, viene a dirigir a Premier League, tipo muy santafesino, muy capaz, un descubrimiento de Marcelo Bielsa. Bueno, muchos hablaron, poneme el video 166, Martina. Me da- Muchos hablan de presión, que los futbolistas ahora están presionados, que la presión. El de Nueva Vamos Zelanda. a los ídolos de toda la vida, los que la tuvieron bien puesta y que pensaron siempre bien, además de jugar bien a la pelota. Escuchá lo que es la presión según Maradona. Presión no existe. Presión tiene aquel tipo, yo digo, que se levanta a las 4 de la mañana y no sabe si va a traer para la casa. Ese sí tiene presión. Nosotros no, nosotros tenemos casas espectaculares, autos espectaculares, hacemos lo que queremos. Eso no es presión. No existe presión. El fútbol son todos millonarios. Presión tiene aquel tipo que se levanta a las 4 de la mañana y no puede llevar 100 pesos a su casa. Ese tiene presión. Ese tiene presión. Nosotros los jugadores de fútbol no tenemos presión. No, ustedes se divierten Exacto. y les pagan por hacer eso. Y nos pagan encima. Bueno, está claro. A mí me da miedo, mira, el lunes, pasado mañana, la medida la va a dar Uruguay, a ver cómo le va a Uruguay. Estoy preocupado porque es como si fueran dos velocidades. Estos juegan una velocidad. Argentina tiene muchos jugadores de Europa, de Premier League, todo bien. Pero hay que entrar con la cabeza ante estos equipos porque, ojo, uno es Estados Unidos, puede haber más sorpresas. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Claro. Y República Checa, que parecía iluminarse un A poco. mala historia, los checoslovacos a nosotros nos hicieron 5 o 6 en Suecia. Sí. Ojo. Hay sorpresas, como la sorpresa que se encontraron en Tijuana frente a donde están parando los iraníes, porque no pueden parar en suelo yanqui, un muerto a Sí. golpes, adentro de una camioneta. Están investigando, no se sabe nada, pero hay un tipo con patente yanqui que estaba muerto a golpes y bueno, el seleccionado se fue de ahí, no sé dónde se fue, pero están investigando todo eso, justo ahí, y en México. ¡Ay, Dios! Pero vos sabés que además la selección americana no tiene el calor del pueblo. Bien, Según bien. cuentan todos, el mundial no interesa mucho en Estados Unidos. No, para nada. No. Son chicanos, gente que se Exacto. acostumbró, gente de Latinos. de latinos más que nada que viven ahí, bueno, hinchan porque les gusta el fútbol, pero nada más, pero no tienen de los propios, no les interesa. Más allá de las figuras que fueron, Paris Hilton y A todo mí eso. me- Convengamos que ellos necesitan también, Me ¿no? ca- De que continúe el mundial. Me causaba gracia a mí. Yo observaba el otro día, jugaba un amistoso Francia.
afro de Francia, de los 11, 9. Sí. Pero lo genial, los hinchas, el 100% blancos. Se las tienen que comer. Porque- Y los alemanes también. No, porque los blancos esos pueden pagar el viaje en avión, el hotel. Claro. Los negros que están en Francia, No. la familia, la comunidad no puede ir a ver Estados Unidos. Y a mí me causaba Le está un pasando. equipo de raza negra y una hinchada toda de raza blanca, una cosa. Pero sí, también le pasa a Alemania. Alemania Claro, tiene como igual. la mitad del equipo negro. Sí, pero los Francia arios. es impresionante. La raza superior. Hablando del mundial, poneme el video 23. Esto se lo vamos a preguntar a Víctor Hugo. Mira vos, Camilo. Ahí vino disfrazado de Sting. Parece que, claro, porque Sting significa aguijón de abeja y parece una abeja, parece un abejorro, color de abejorro tiene hoy. ¿Cómo le va, don Camilo? Vení, invadí. Tírame Cami. ¿Estás bien? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué se Disfrazado cuenta? de Sting me encantó. Sí. ¿Cómo es disfrazado de Sting? Bueno, porque Sting significa aguijón por las abejas y bueno, tiene pinta de abeja, de amarillo, claro. Pensé que el cantante, me estaba sintiendo halagado. Pensé que por el cantante Sting. ¿Qué pinta tiene Sting? Y usted también, pero ¿qué pinta tiene Sting? En la tercera edad, más lindo todavía está todavía. Perdón, ¿y qué cabeza tiene Sting? ¿Qué cabeza? ¿Ves? Ojo. Hay británicos que valen la pena todavía. Qué Exacto. increíble. Vino acá en un momento que hablar de las cosas que habló Sting era El muy- primero que subió a las madres de la Sí, Plaza de Mayo en sí, escenario. sí. Después vino Néstor. Sí, sí. Pero el Amnesty. primero que la subió, cuando Alfonsín no quería saber nada. Amnesty 87. 85. 85. 85. Bueno, primero cuénteme cómo está su viejo. Mándele un saludo, un ex integrante de este equipo. Hace varios días que está medio resfriado. ¿Ah, sí? Y bueno, pero está bien. Mi viejo siempre está en movimiento, siempre está con sus cosas, siempre está. Siempre en movimiento. Siempre está empezando de nuevo. mi Con viejo. 2 celulares, hijo de puta. No paraba de mirar los No, celulares y está mandar todo el cosas. día. Ahora está con el mundial. Claro. Laburando con el mundial y con su gripe a cuestas, pero bueno, ¿qué te voy a decir de mi viejo? Te ¿Hay quiere, tiempo? te quiere a vos, el público de esta radio, y a tu viejo también. Mandale un saludo muy grande. Y nosotros queremos mucho a esta radio, la queremos mucho a Eve, la tenemos muy, muy presente en nuestra... Nuestro faro. qué sé yo, es el espejo donde siempre preguntamos lo que hay que hacer dentro de todo Y saber que siempre- nos eligió para hacer Es un el programa GPS. acá. Y además- Claro, es el claro. GPS. Y nos dejó muchas opiniones como Sí. para decir, bueno, qué tenemos que pensar de de algunas Sí. cosas que pasaron. Lo dijo en todo, el ¿eh? tiempo. Un manual de estilo que vos Exactamente, internamente lo hizo todo. le preguntarías ¿qué diría Eve? Y ya sabés lo que te va a decir. Porque está No, grabado no, además. Si te mandaría la reputa que no te parió, se no. puede falsear eso. Está el te video, los mando- videos de mates con Eve, ¿no? O ¿cómo era? Era algo así el nombre. Mateando. Mateando con Eve. Ahí está buenísimo eso. Sí. Sí, sí, Para sí. verlo tardes y tardes. No, y todas las noches acá, cerca de las 8 o las 9, están las charlas que Eve siempre mantuvo en este programa de radio. Y ahí tenés todo, ¿eh? La salmona, todo La eso, salmona es una olvidá. barbaridad, todo lo que cuenta. Bueno, un placer, Chicos, Camilo. Equipazo, ¿Viste un vos? equipazo, ¿Viste lo que es Falta esto? vos nomás. Explota, como el tuyo. Equipazo. Como el tuyo. Mandar un saludo a Sergio Suerte, también. chicos. Bueno, es que Víctor Hugo le preguntamos a él, porque vamos a hablar de Adorni, no lo podemos evitar. Pero entramos por el lado. ¿Cómo vas a hablar de Adorni? Pero entramos por el lado mundial. Ah, bueno. Ponémelo el video. Qué raro. Bueno, ahora te lo voy a dar. Pero vamos al 24 entonces. A Axel le preguntaron qué opina de Adorni. Suele ser muy cuidado él, no suele opinar. Pero bueno, se ve que el periodista fue muy incisivo. Poneme el 24 y vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires. La declaración jurada de Adorni es... La dejé para el final. Sí, muchas Con todo gracias. respeto, gobernador. No, mira, no te quiero dar un titular. Quiero decir algo para que se entienda, porque hay gente que no es peronista, es más que es antiperonista. Si esto fuera un peronista, ¿no? Para los que son antiperonistas, estarían presos, seguramente, y una parte de la justicia, sería un desastre. Bueno, esto estamos viendo, esperando, no sé qué. La verdad que yo estoy buscando un pendrive. Para la provincia, ¿no? Para los recursos de la provincia, porque eso mucha plata. Bueno, muchas gracias. No terminó la tarde. Es solo unos segundos y volvemos con más. Vení cuando quieras. Y esta forma distendida de informarte y analizar la realidad argentina. Te presentamos Portal Avellaneda. Ahora podés hacer tus consultas, reclamos y trámites desde donde estés, cuando quieras.
Sin filas, sin esperas, rápido, simple y seguro. Entrá a portalavellaneda.mda.gov.ar o descarga la app. Portal Avellaneda, el municipio ¿Qué tienen en común ella que vive en Chascomús y el que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. Desde el municipio de Ensenada se brindan más y mejores servicios a los vecinos. Con servicios de iluminación, recolección, limpieza de desagües, cortes de pasto y mantenimiento general del espacio público, seguimos transformando nuestra ciudad. Estado local presente en cada barrio. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Hola, este mensaje es para vos, que la peleas todos los días desde tu pyme o tu negocio y querés tener publicidad con jingles y locución como estos. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh. El corredor es el corredor, poderoso y chiquitín. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel. Sí, ese soy yo. ¿Y arranca o no arranca? Y junto a Daniel García venimos haciendo piezas publicitarias hace más de 40 años. Y tenemos un plan para vos, a la medida de tus posibilidades, para pelearla juntos. Escribí mttestudio@gmail.com. MTT, música todoterreno. Manual práctico de oratoria, de Rafaela Rastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Leonardo Greco está en AM530. A quienes nos siguen desde hace 10 años, también van a reconocer esto que fue cortina de nuestro programa. Usamos muchas, en este caso Sergio Méndez, un tema de Iván Lins, Samba Douro. Nos sirve la música del Brasil para hablar de otro grande. ¿Lo va a traer Hernán Mato Grosso entonces? Sí, señor, el 15 de octubre. ¿15 de octubre? El Gran Rex. Qué bárbaro. ¿Qué edad tiene?
Vamos a hablar de lo que menos importa a un artista. Tiene No, es tiene muy 84. Pero mirá vos los tipos enormes, grandes, gigantes. Mirá, Paul McCartney sigue produciendo cosas. Cumple años 85 entre 2 meses. Pero es una barbaridad. ¿Cómo se mantiene en línea? Yo veo las fotos de este hombre. ¿Cómo canta? Además. Sí, cómo canta. Cómo Ese- canta. Sí, es un hombre que hipermaquillado siempre. Sin maquillaje. Está en gamba el tipo. Está en gamba. Le ayuda la delgadez. ¿Cuánto pesa? ¿12 kilos? No es tan es delgado, sí. Pero se cuida mucho y no se exige. Y siempre se cuida, ojo, es el resultado de una vida de cuidado. Claro. No empezó a cuidarse cuando le vino la... Y vos que la- conocés de esto como productor, que tiene su público en la Argentina, ¿no? Tenía muy buen público, pero ahora con la película creo que ganó más público con la película. Ney, que está... Hombre con H. Claro, Hombre con H. En Netflix. En Netflix, está Gran la película. biografía de él. La biografía de él, eso le hizo ganar un público que no lo conocía. Además, la historia de vida de él, donde cuenta su infancia. Él habla bien castellano, porque es nieta de un paraguayo y de un argentino, los abuelos. Ah, entonces lo habla bien. Habla bastante bien. Se castellano. comunica Yo lo bien. traje a él en el año 80 a la Argentina. ¿Y qué podían decir los milicos de una persona que viene con ese alto perfil? No se dieron cuenta. No. Claro. Vos sabés que era una cosa... Estábamos... Es una bandera gay el Pero muchacho. vos sos loca, Por eso ¿no? mismo. Pero en esa época, que vos tuviste que laburar con algo, ampararlo con algo. No, nada. Lo trajimos con el No riesgo. se dieron cuenta. O sea, no sabían quién era. No controlaban, no sabían quién era. Pero además se puso una pollera, cosa no hacía. Él dijo, me voy a poner una saya, una pollera. Sí. Hicimos 3 coliseos que reventaba. Estaba ahí medio disimulado. Y mi familia me dijeron, loco, vos vas preso de vuelta. ¿Cómo trajiste a tipo? Un artista impresionante, ¿eh? Impresionante. Y además... Eso no se puede ocultar. Asumiendo su condición sexual muy inteligentemente, con toda libertad. Y además, él se divertía porque andábamos por la ciudad de Buenos Aires y la gente me conocía a mí, no a él. Dice, ¿qué es esto? Salimos y a vos vienen y te hablan. Y a mí no me claro, Era un tipo que estaba al lado. Vos sos visitante, le digo acá. No, que nadie es muy buena. Yo le agradezco a todos esos, tanto a Milton, a Elis, que además venían a la Argentina sabiendo mi situación. Habla de Milton Nascimento y Elis Regina. Claro, y Alberto Gismonti, y todos los que venían sabían de mi situación, digamos, no ignoraban, lo trae un empresario, ¿y por qué? Ojo, ¿y por qué lo sabían? Porque nos faltó un argentino empresario, Marín, que fue, no, Marín, no el famoso. No el de Racing, ¿no? Marín de Lorenzo. Podía haber sido. Sí. No, fue otro Marín. Mariñaski se llamaba realmente siempre, que fue a contarles a los brasileños quién era yo, como con horror. Y me acuerdo que Milton y todo, dije, sí, pero claro, por eso vamos, dice. Porque está en contra de la dictadura, porque estuvo preso. Yo le había contado. Yo blanqueaba la situación. Porque a mí cuando yo llegaba al aeropuerto con ellos, acá de Seiza, había un tipo que estaba encargado de Seiza, Ataliba Fernández, como me acuerdo. Ataliba Fernández. Un brigadier. Porque no sé qué parecía que carajo decías hasta Aníbal era. Fernández, ¿no? Un Liba, Ataliba, que cuidaba, recorría la zona de Seiza para ver quién se escondía. Era un loco. ¿Quién se podía escapar? Y me detenía a mí preguntándome cualquier gilada, 2-3 horas. Entonces, ¿qué hacían? Acampaban en Ezeiza. Lo hacía Elis Regina, con claro. todo su equipo y todos sus músicos. Exacto. No nos vamos de acá hasta que no salga Papaleo. Hasta que no venga con nosotros al centro, nos salimos y se quedaban ahí. Y todos sabían la situación. Digamos, yo como le agradezco a Ariel Ramírez, que hizo al revés. Yo fue conmigo en época de la dictadura, yo estaba en San Pablo, a hacer la misa criolla a Brasil. Samba Quipildor, Ariel, Rodolfo Dalera. Pero ojo, el cónsul argentino en San Pablo, un botón, llamó, bueno, no sé, porque nosotros siempre tenemos información, llamó a Cancillería y dice, mira, acá están haciendo la misa y organiza Papaleo, porque el nombre mío figuraba en los afiches. Y eso, digamos, yo a toda esa gente le agradezco su gesto, porque no era... Ariel Ramírez no necesitaba hacer una gira en Brasil, como si no. La hicimos, nos fue muy bien, todo. Pero eso hay que agradecerlo a los tipos que tuvieron presencia de ánimo, porque después, ojo, Ariel venía a la Argentina, vivía acá y trabajaba acá.
la represalia a él podía ser más dura que a mí. Claro, Eso ya estaba por supuesto. Bueno, Pero está nada, bien. se vienen ahí entonces, Se en vienen octubre. Nos metemos en el tema judicial. He visto unos movimientos que posiblemente hayan existido, pero ahora hay alguien que los graba o alguien que los emite o circulan más en las redes y da cierto placer. No pasa nada, no cambia nada, pero por lo menos les decimos en la cara. Vamos al video número 1. Es Recalde, que es senador, pero además miembro del Consejo de la Magistratura, que es el consejo que tiene que juzgar a ver si se portan bien o mal los jueces de la nación. Y le dice a Rosati, el presidente de la Corte Suprema, y además, un aborto de la naturaleza, presidente del Consejo de la Magistratura, estas cosas se las dice en la cara, y me gusta. Como una farsa y no cumple ninguna función concreta más que la de mantener un status quo de un poder judicial que no solamente persigue a los peronistas. Esa moneda tiene otra cara, que es la de trasladar jueces para ocuparse de garantizar la impunidad a los verdaderos corruptos de la Argentina. Y recordar que este Consejo de la Magistratura, por decisión de la Corte, es un Consejo de la Magistratura provisional y que estamos funcionando con una ley que fue derogada por el Congreso de la Nación. Siempre la Corte busca la oportunidad, ¿no? Es muy política a la hora de determinar la oportunidad. 16 años tardó en ver que supuestamente no había equilibrios en la integración del Consejo de la Magistratura, justo cuando había que resolver las vacantes de estos jueces trasladados, y en cambio fueron una decena de días nada más que necesitó, justo cuando Cristina anunció su candidatura política, para inhabilitarla de manera perpetua. Esa es la otra cara de la moneda que también tenemos que denunciar y por lo menos me siento obligado a hacerlo. Y también vamos a ver a este mismo Recalde y a Guado, que es su compañero, en el mismo lugar, Guado de Pedro, con un juez que se llama Víctor Pesino. Usted quizás no lo conozca, pero a partir de escucharlo ahora, o aquellos que lo vean por YouTube, van a tener asco de este juez. Es el que dijo, este va a ir de interventor en la UOM. Entonces le hablan sobre eso. ¿Por qué eligió a este tipo? ¿Por qué intervino la UOM? Es muy bueno lo que le dicen Guado y Recalde a este ser despreciable que es juez de la nación y le estamos pagando el sueldo. Mira, esto está en el 22. Por favor, Martina, ubícame el 22 a ver si se puede. Con el 23 no tenemos suerte, pero el 22 espero que salga. Los patitos. 22 el loco. El loco. El loco. En sectores del Poder Judicial hay olor a podrido y lo sabe la sociedad y lo saben todos. Hay olor a podrido. Y más cuando interviene en el destino de un montón de familias que están peleando por su laburo, por su salario. Ayer salió en Infobae un informe que estamos con el valor de salario mínimo igual al del 2001, cuando la señora Patricia Bullrich era ministra de Trabajo. ¡Qué casualidad! Hoy es presidenta del bloque que defiende a un juez que interviene un sindicato y que defiende las políticas de un gobierno que tiene al salario mínimo vital y móvil igual de pobre, igual de raquítico que en el 2001. ¿Usted alguna vez recibió dinero por dictar alguna sentencia? ¿Usted sabe que en el fuero a usted y a su colega María Dora González se los apoda y se los denomina como Bonnie and Clyde? Son cosas graves que estamos hablando sobre la podredumbre que hay en el Poder Judicial. Exactamente el día después. No fue al día siguiente porque ya venía todo marchando desde antes, de modo tal que fue simplemente coincidencia de fechas. ¿Usted tuvo una reunión con el ministro actual, con Maíquez? Fue una charla de 5 minutos. Hay otro fallo, que fue el fallo que dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica. Me interesa saber si usted conoce a Alberto Biglieri, o si lo conocía, el interventor designado. Sí. ¿Cómo lo conocía? ¿Tiene relación en temas sindicales? No me interesa que conozca o no el tema sindical, porque eso lo determinará el tiempo y las personas con las que él se decida rodear. Quiero saber si usted tenía conocimiento de la gente que se rodeó a funcionarios del gobierno de Macri.
no puedo estar al tanto de las ideas políticas que tienen las personas que yo conozco, pero nunca hablo de política con nadie. Lo que está intervenido es la Unión Obrera Metalúrgica Nacional, no solo una seccional. Una lista impugnó la elección de una seccional y a partir de la declaración de la nulidad del proceso eleccionario de una seccional se intervino toda la UON, que tiene más de 50 seccionales y que eligen a sus autoridades de manera indirecta en un congreso. Esas cosas que antes hacían con los fusiles y las botas, ahora se hacen con sentencias judiciales. Entre otras, intervenir sindicatos. Los jueces que condenaron a Cristina viajaban gratis en avión privado con los dueños de Clarín. Hay chats, hay facturas falsas, hay 16 visitas a la Casa Rosada y hay una mujer con tobillera electrónica. Conectá 2 puntos. Guardalo. Esto es lo que los medios hegemónicos no te van a contar así. Hay algo que no te contaron sobre esta condena. El juez Ercolini, que impulsó la causa, viajó gratis al Lago Escondido con los dueños de Clarín. Los chats filtrados muestran algo peor, organizando facturas truchas para tapar el viaje ante la justicia. El juez Borinsky visitó a Macri 16 veces en la Rosada, mientras tenía la causa en sus manos. El fiscal Luciani jugaba al fútbol en su quinta. Los jueces de la Corte que firmaron la condena fueron nombrados por decreto por el mismo Macri. Eso no es justicia, eso es una operación. Y Milei habló del cajón de Cristina, públicamente, de una mujer a la que ya le pusieron una pistola en la cara en 2022. Un ataque que sigue impune. ¿Y quién era Cristina? La que dio jubilación a 2 millones de argentinos, la asignación universal por hijo, YPF en manos del Estado, 5 millones de notebooks en escuelas públicas. Con ella el salario real subió 78%, la gente podía invitar un asado, un joven podía imaginar la universidad. Hoy el transporte subió 385% en 2 años, la ciencia está desfinanciada, YPF volvió a manos privadas y Cristina duerme con una tobillera electrónica, mientras los jueces que la condenaron siguen siendo jueces. Hay algo que hay que entender. El odio al peronismo no nació ayer, nació en 1945, cuando Perón le dio derechos a los que nunca lo habían tenido, y los que tenían todo sintieron que les estaban sacando algo. Ese odio pasó de generación en generación, como una herencia. Hay familias en Argentina que odian al peronismo sin saber bien por qué. Porque lo mamaron, porque en la mesa sus abuelos se dijo que Perón era un dictador, que Evita era una prostituta, que los pobres no merecían tener derechos. Eso es racismo, eso es odio de clase, y se transmite como cualquier creencia instalada en el subconsciente de la infancia. Y del otro lado, el amor al peronismo también es generacional. El abuelo que por primera vez tuvo una obra social, la abuela que se jubiló sin haber aportado, el pibe que recibió una computadora en la escuela, eso también se instala, pero desde el amor, no desde el odio. La psicología lo sabe, el odio apaga el razonamiento, la persona deja de analizar y solo reacciona. Mientras reacciona, no ve quién se lleva todo. Por eso construyeron el odio, por eso lo mantienen. Porque mientras el pueblo se pelea entre sí, ellos quedan con las jubilaciones, con el petróleo, con la educación, con los salarios, con todo. Y a la que más le molestó esto, fue la que más hizo por los que menos tienen. Siempre fue así. Compartilo con el que necesita ver esta realidad. Bien, tema justicia, composición, tema cómo está la justicia a un año ya de esto que es tremendamente injusto. Si comparamos la forma que tienen de prisión domiciliaria, los genocidas que salen a comprar cosas a la calle y reciben muchas horas de visita, ya lo supimos por Máximo esta semana, que estuvo en C5N, 4 horas por semana de visita de todo lo que tiene que atender. Totalmente, sí, cuando uno hace la comparación, genocida, narcotraficante, no solamente reciben visitas, hacen fiesta, sí. Han visto fotos con Palito Ortega como cantante. Mirá, ¿no? Qué bien Palito Ortega, siempre portándose bien, ¿eh? Lo hizo en la época hasta de los milicos. Bueno. Tremendo artista, ¿no? Y respecto igual al tema de la justicia, se votaron pliegos, uno de ellos, por ejemplo, el primer pliego que Milei oficializa por el decreto una vez que el Senado lo aprobó el pliego, que fue el del hijo de Rosati, porque la casta tiene miedo, pasó a ser la casta tiene pliego y ahora la casta tiene empleo, ¿no? Claro. Ya la casta tiene empleo, entonces el hijo de Rosati se le aprobó el pliego en el Senado y ahora ya fue nombrado por Milei. El primero, de todos los pliegos que había. Ahora, una cosa que yo vi en esa votación, sí, por eso. Ya hay juez en Santa Fe. En Santa Fe. Hubo una peronista que votó al hijo de Rosati y a mí me generó mucha indignación. Que yo la verdad que no sentí que ella haya salido a explicar el sentido de su voto, pero para mí hubiera sido muy interesante porque yo creo que el hijo de Rosati de ninguna forma puede ser juez.
Porque aparte es un tipo que lo han parado en la calle y es positivo de alcoholemia, digamos. O sea, es un mamarracho horror. y viene de una familia horrorosa con su padre que es un mafioso. Entonces, esa peronista, yo sabes lo que sentí cuando vi su voto. Dije, che, al final cuando Cristina dice, a mí me condenan para disciplinar al resto, bueno, que estaba teniendo efecto. Que hay gente, peronistas, que dicen, che, mirá cómo terminó Cristina por no tenerles miedo a esta gente. Bueno, voy a tenerles miedo yo, así no termino como Cristina. Sí. Parece que eso es lo que está pasando. ¿Quién es la senadora? Cristina López, de Tierra del Fuego. Yo no sé. Rarísimo. Es rarísimo por eso, porque, a ver, uno puede tener dudas de un juez que no conoce, pero este tipo tiene el apellido Rosati, o sea, Sí, de claro. entrada hay que hacer la pregunta de, che, ¿será familiar? Y bueno, es un pliego de la justicia. Si no sos familiar, es raro que tenga un pliego en la justicia, porque hay pocos jueces, digamos, que no vienen de la gran familia judicial. El resto son todo tío, sobrino, primo, ahijado, y así Por está este país. herencia, claro. Y bueno, nada, cuando uno aspira a una mejor justicia, justamente, perdón, y esa votación de Rosati incluso cayó el 4 de junio, que no solamente es el día de la Revolución de 1943, sino que además es el día que Néstor Kirchner mandó el juicio político a la Corte Suprema, que es esa genial cadena Medida, nacional, claro. porque Néstor agarra y dice, bueno, yo les dije a los argentinos que cuando haya presiones las voy a denunciar. Así, había voz. Entonces dice, bueno, acá me están presionando los jueces con declarar la inconstitucionalidad de la especificación y demás. Entonces el tipo muestra esto y dice, entonces yo voy a pedir, porque quiero una justicia distinta, una justicia mejor, el juicio político a la Corte. Y así se renovó la Corte. Sí. Bueno, justo No cayó. lo quisieron el juicio político. No, renunciaron antes. Claro. El acto. Porque no querían perder la jubilación. Porque Claro. ante todo casta. Era un riesgo. Nazareno y toda su banda. Así es. Entonces justo cayó 4 de junio. Entonces yo decía, y bueno, y también haciendo un paralelismo con la revolución del 43, digo, también cuando Perón asume, digo, el 17 de octubre, juicio a la corte, decían los carteles en la plaza, ¿no? Entonces qué interesante cómo la batalla con la justicia y el peronismo no empieza desde ahora, No. pero sin duda que ahora sí encuentra en los medios de comunicación y sobre todo en la política, digo, que Milei ponga a Maíque como ministro de Justicia, bueno, es igual que Bolsonaro haya puesto a Moro como ministro de Justicia. ¿Vos crees, mirá, hablando de la justicia, vos crees que en el 76, 77, 78, 79, 80, los jueces de Comodoro Pi no sabían que existía la ESMA? Y lo que pasaba en la ESMA no era que pasaba en Formosa, Río Turbio. es la ESMA, donde ellos pasaban, perdón, el Olimpo. Pues no era muy lejos Medio para de Villaluro. Campos de nosotros estuvimos presos en un barco que estaba frente al Sheraton en el apostadero naval y estuvimos 3 meses, no 3 días. Y ningún tipo de ellos jamás. Todas las Cortes Supremas de la Nación reconocieron a los golpes de Estado. Perdón, los 90% de la justicia en el 76 se quedó. Claro. Se quedaron los jueces, los camaristas, todos, hasta el gato. Pero ahora, esto vale la pena decirlo, lo dice Cuneo siempre. Estos jueces de mierda, muchos de estos jueces de mierda, fueron también nombrados en un periodo nuestro. Sí. El ojo que hay que tener en esto que sucedió, que se está haciendo ahora, los pliegos y todo, es importantísimo. Claro, no te va a llenar la heladera inmediatamente. No es un tema que, te vaya a desvelar, no puedo dormir. Pero es como para no dormir. ¿Por qué? Porque Cristina está presa por estos jueces que también ellos nombraron. Te doy las prioridades. Ley de medio y la justicia más importante que un montón de cosas que discutimos. Ley Claro. de medio y justicia. Totalmente. Porque con la justicia vos ves lo que pasa con la UOM. Pero, Ojo, claro. Estos tipos son capaces de cualquier cosa, pero tocan estructuras importantes. Están gobernando a través de... el presidente saca el DNU. Pero bueno, y pasó con Macri con el Partido pero Justicialista, pero contó con uno de los nuestros, que era Luis Barrio Nuevo, como interventor. Es un dilema todo esto. Señor Gadban, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Osvaldo Jesús A toda la Gadban. mesa maravillosa. ¿Cómo está usted? Muy bien, con un poco de frío. Les cuento que ya está cayendo como una especie de agua nieve. ¿Ah, sí? Sí, muy frío se puso. ¿En serio ella dijo que salía el sol? No lo dijo hoy. Vos dijiste, viene sol fuerte. No, clima veraniego. Esto que estamos diciendo es clave. No te llena la heladera, pero sí te la vacía. Esa. Un poder judicial al servicio de los grandes grupos económicos, del gran capital concentrado. Si no te llena la heladera, tenerlo mejor, este poder judicial sí te la vacía. En el 55, después de con la Revolución Libertadora, se puso en comisión a todo el poder judicial. Claro. Todo, desde el primero hasta el último juez federal, y en todas las provincias fueron echados casi todos los magistrados. Y se colonizó la justicia
con jueces liberales, jueces proligárquicos, jueces corruptos y esencialmente jueces antiperonistas. Y así durante 18 años. Y en el breve interregno del 73-76 solo cayó, renunció a la Corte Suprema, se pudo constituir una Corte Suprema y en el 76, como vos decías aquí, mi estimado Osvaldo, casi todo el Poder Judicial siguió ahí. 90%. Todos rejuraron sobre los sables de los criminales, mejor dicho, sobre las picanas eléctricas, y en el 83 la mayoría de los jueces permanecieron en sus cargos, también con la democracia. Sí, entonces tenemos un serio problema, tenemos una justicia cuyo origen hoy sigue siendo un gobierno de fusiladores y ladrones. Sí, yo me sorprendí mucho cuando Osvaldo acá en este programa, 4 años atrás, en el momento que se estrenaba la película en 1985, dijo Osvaldo Papaleo acá, ¡Stracera! ¿Stracera? ¡Un hijo de puta! Pero ¿Qué claro. pasó? Bueno, yo lo tuve una vez en un programa en esa época y lo admiraba. No. Y ahí Stracera era de esa Grey. Fiscal del caso Greiber, papel prensa. ¿Qué te parece? Mi hermana, con un tumor, estaba presa, 5 años estuvo, llevaba 3 años y medio de detenida, estaba en Devoto. Le sale un tumor en la base del cráneo. La llevan a operar al pirobano. Yo te voy a contar. Todas estas cosas se pueden probar. Está la mesa de entrada del pirobano, el médico, está todo. Stracera era el fiscal. Entonces, ¿cómo es el pre y el posoperatorio de Lidia? Con una esposa atada a la cama. Hijos de puta. Ese era el posoperatorio. De ese tipo de operación estamos hablando. El médico, como siempre, un tipo afín a nosotros, nos avisa y dice, loco, la operación es grande, qué sé yo, traten de zafarle de esta situación. Ojo, en el pirobano era, ¿no? Lo hicimos ante la presentación, fue Stracera a verla para confirmar si estaba así, un poco la gozó, le preguntó pelotudeces, nunca autorizó que cambie la situación de ella. Viene la libertad para la familia Greiber, torturado, condenado, pero la justicia de la libertad porque se cae en toda la causa, condena del Consejo de Guerra, eso. Cuando van a salir en libertad, el fiscal Stracera apela a la libertad de la familia Greiber y le pide 10 años de cárcel. Hijo de a mí que me venís a contar. Bueno, a mí me pasó cuando quise ver la película. Yo ya me imaginaba que era una basura. La película es defensora del Poder Judicial. Pero claro. Por eso habla mal de Alfonsín la película. Lo deja mal porque deja mal a toda la clase política dejándolo mal a Alfonsín. ¿Por qué razón? Fue una virtud de esos chicos que parece que en tribunales estaban todos con... No, en tribunales. Igual hay una parte en la película, por eso yo creo que no está mala, pero digo, hay una parte donde el que hace del ayudante, que no me acuerdo ahora el apellido, Luis Moreno Campos, sí. Cuando se pelea con... Los parientes. Cuando se pelea con el fiscal Stracera, le dice, vos en la dictadura te hiciste el boludo. Claro. Porque dice como que rechazaba los habeas corpus. Pero, un montón. totalmente. Pero en la película le dice, vos en la dictadura te hiciste el boludo. Es textual. O sea, muestra también esa parte y me parece que está bueno. Perdón. Creo que es mala porque obvia completamente todo las condenas continuaron hasta el año 2015. Con la ley de medios. Con el militante número 1 de Clarín era Stracera. Sí. Claro. En la ley de medios, porque él sale a atacar a la familia Greiber por el tema papel prensa, que se había planteado en el año 2010, Stracera en todos los canales de televisión, militando hasta el último minuto a favor de Clarín. Sí. Y la película pone a Alfonsín como el único que fue el responsable político de del juicio de la Junta. Cuando no fue del todo así. Fue una parte, pregunta, sí, ¿qué edad tiene el Rosati, hijo que es juez ahora? 70 y pico. 40 y pico, 30 y los pico. 40. O sea que tiene para 30 años de juez. Sí, mínimo. Claro. Ya está, vitalicio. 30 es vitalicio. Es vitalicio. Como un rey. Por ejemplo, en la provincia de La Rioja, eso no existe más. Con la reforma constitucional que está vigente, ahora va a ser 2 años, en agosto se van a cumplir 2 años, los jueces duran 7 años. Jueces y fiscales. Muy bien. En el 7º año tienen que volverse a presentar ante la legislatura para revalidar títulos. Nada de jueces vitalicios o fiscales vitalicios. Ese es un peronista y bueno. Claro. Eso es peronismo. De eso se trata. Señores, ¿se va el cumpleaños de su vieja? Sí, me tengo que ir. Un gusto estar con ustedes. Bueno, se van ambos. Mándenle un saludo. ¿Cómo se llama? Natalia, le mandamos un beso. Natalia. 50 años. 40 años.
No, 50. Ah, 50 años. ¡Qué joven! 50 años. ¡Qué mamá. joven! Claro. Dios mío. Pero yo creí 40, digo, ¿qué Pero pasó? tráela acá? para acá. Pero, mándale un saludo, ¿eh? Una foto que el diario Popular. Tenemos laburo para ofrecer. El padrastro del ministro. Martina, por favor, poneme el video 160. Buena suerte, chicos. Dale, nos vemos. El video Suerte. 160 va a poner un poco la luz a aquellos que escuchan esto y no lo saben, son muy pocos. Pero la historia de Mañeto, ahí al medio va a aparecer lo que estaba contando Papaleo de su hermana. Lo van a decir rapidito, yo lo aclaro nuevamente. La hermana de Osvaldo estaba casado con David Graeber, un empresario que además tenía la empresa de papel prensa, la empresa que proveía a todos los periódicos de la Argentina de ese papel tan especial y en cantidades exorbitantes. Bueno, se la han afanado en base a tortura. A Graeber, no sé, le explota el avión de una manera misteriosa y muere. Pero queda su heredera, la hermana de Osvaldo, Lidia, y la torturan hasta lograr tener La Razón, Clarín, La Nación y Videla, esa fábrica. Y en esa época, casualmente, el diario más vendido que tenía el país, que era Crónica, pasa a ser el segundo y después el tercero, y pasa a ser Clarín, ese monumento que se fue construyendo a la corrupción y a la mafia que conocemos hoy en día, que casi ya ni circula el papel, pero estoy seguro que por algún lado le estás pagando a Mañeto. Por algún lado, o tenés Fivertel, o mirás el partido por TIC, en algún lado le estás dando guita a Mañeto. Si comés arroz, también, porque tienen de todo. Esta es la historia de un tipo despreciable, un argentino que el día que muera no haré nada, pero a la semana, religiosamente, todos los domingos, iré a orinar sobre su tumba. Vamos a ver la historia de este hijo de puta. Ingresó al diario Clarín como director adjunto en 1972. Para 1974 ya era gerente general, transformando al Clarín de esa época en el diario de mayor tirada del mundo hispanohablante. La tapa del 25 de marzo de 1976 lo decía todo: total normalidad. Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno. Mañeto preanunciaba el apoyo del diario a la dictadura militar. En 1977, Clarín, La Nación y La Razón adquieren la empresa privada Papel Prensa. Héctor Mañeto tiene un rol clave en dos sentidos. En primer lugar, desata una campaña de prensa contra el dueño de la empresa acusándolo de montonero, y por otra parte conduce la operación en la que obliga, por medio de amenazas contra su vida y la de su hija, a Lidia Papaleo, quien era viuda de David Graeber, dueño de Papel Prensa, a su vez muerto en agosto de 1976 en un sospechoso accidente aéreo en México, a firmar la venta de la empresa. Firme o le costará la vida de su hija y la suya, le dijo Héctor Mañeto a Lidia Papaleo. Papaleo, meses después de firmar, fue una detenida desaparecida por la dictadura militar y estuvo en esa condición y bajo torturas reiteradas entre marzo y abril de 1977. A partir de la compra de Papel Prensa, Clarín pasó a controlar el precio del papel para todo el territorio argentino, logrando así supremacía comercial y mediática sobre los periódicos de la época. En 1983, con el retorno democrático, Mañeto presionó a Raúl Alfonsín para que derogara el artículo 45 de la Ley Nacional de Radiodifusión que prohibía la conformación de conglomerados de medios, es decir, controlar medios gráficos, radiales y televisivos bajo una misma empresa. A partir de esa negativa y hasta el fin anticipado del gobierno de Alfonsín, el diario Clarín llevó a cabo una campaña implacable contra todas las políticas del gobierno radical. En medio de la hiperinflación del 89, Alfonsín convocó a Mañeto a una reunión para pedirle que Clarín lo ayudara a terminar su mandato. La respuesta de Mañeto fue definitiva: señor presidente, el obstáculo es usted mismo. En julio del 89, cuando apenas asume Carlos Menem como presidente, Mañeto lo presiona y ambos mantienen una discusión en la que el presidente le dice: pero entonces usted quiere mi cargo. La respuesta de Mañeto revela el poder que ya poseía: la presidencia es un cargo menor. En 1990, con la privatización de varios medios de comunicación, Clarín inicia su proceso de integración horizontal. Menem, a pedido de Mañeto, deroga los artículos 42 y 45 de la Ley de Radiodifusión que prohibían la posesión de medios de diferente formato, evitando la conformación de monopolios. A partir de ese momento, Clarín adquirió Radio Mitre y luego ganó la licitación de Canal 13. En 1992 compró la empresa de distribución por cable Multicanal. En el 93, Artear lanza el canal de cable Todo Noticias y al año siguiente la señal Volver. En 1996 aparece la versión online de Clarín y sale en formato papel el diario deportivo Olé.
En 1997 crea Simeco, el grupo Clarín comienza a administrar y poseer medios gráficos en todo el interior del país. En 2007 Clarín se opone a la candidatura de Cristina, operando de manera sistemática y continua en los medios del país con titulares que intentaban desestabilizar y generar descontento en la sociedad. Año 2009, el gobierno y el Congreso Nacional sancionan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El grupo Clarín toma esta ley como una afrenta específica e inicia una lucha contra la ley de carácter mediático y legal. Los ataques al gobierno de Cristina recrudecieron y Mañeto logra una medida cautelar que suspendía los efectos de la ley para el grupo Clarín. De esta manera comenzaba el funcionamiento sincronizado de Clarín, La Nación y miembros del Poder Judicial. Entre 2010 y 2015, durante la presidencia de Cristina, el grupo Clarín se dedicó sistemáticamente a promocionar a la oposición política a toda iniciativa de gobierno. Se multiplicaron las prácticas de lawfare asociados a las fake news. Uno de los propios editores de Clarín de ese momento reconoció que hacían periodismo de guerra en contra de Cristina. El grupo Clarín fue clave en el triunfo para la presidencia de Macri. Se iniciaron varias causas en una articulación entre miembros del Poder Judicial y el grupo Clarín. La cobertura mediática de las causas en contra de Cristina dieron la culpabilidad por probada aún antes del juicio. En 2018, antes de irse, el gobierno de Mauricio Macri aprobó la fusión entre Cablevisión y Telecom. De esta manera se extendía aún más el monopolio de Clarín. Para 2022 y ante el intento de magnicidio de la entonces vicepresidenta Cristina, el diario Clarín tituló en sus tapas "La bala que no salió, la sentencia que sí saldrá", mostrando el compromiso del grupo con la búsqueda de anular y proscribir a Cristina. 11 de junio de 2025, Clarín publica finalmente la tapa que soñó Mañeto durante años. Fallo histórico, confirman la condena por corrupción y Cristina Kirchner irá presa. Los periodistas ensobrados nunca fueron ni serán los detentores del verdadero poder. Tampoco lo son los 3 miembros de la Corte Suprema que condenaron a Cristina. El poder detrás del poder tiene una marca empresaria, un nombre y un apellido. Grupo Clarín y Héctor Horacio Mañeto. No terminó la tarde. Es solo unos segundos y volvemos con más. Vení cuando quieras. Y esta forma distendida de informarte y analizar la realidad argentina. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Carlos Polimeni propone un viaje audiovisual por nuestra historia política y musical con eje en nuestra patria futbolera. La patria no se vende. Por primera vez en Berizo. Domingo 14 de junio a las 12, Puerta B, Montevideo y 18. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus,
Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estás escuchando Vení cuando quieras. El programa de Leonardo Greco. Esto también formó parte del ADN de este programa que cumple 10 años. Esta cortina llamada Cielita Linda, no sé por qué, Cielita Linda, el dúo Mizrahi Longhi. ...16:11 en la República Argentina. Le agradecemos mucho, como decíamos antes con Camilo, al Espíritu Debe, que nos haya elegido y formar parte de esta radio, que mide muy bien, no es socia de Ibope, no pone un mango allí, bueno, no lo vas a ver, pero sabemos muy bien por ustedes y por la cantidad de gente. El otro día tuve la oportunidad por primera vez de ir a San José 1111 y me invitaron los compañeros de los sindicatos al grito de Cristina Libre, los trabajadores con Cristina, y había un montón de gente de muchos sindicatos que yo ya conocía de antes y otros nuevos que tuve el gusto de presentar frente a esa esquina maravillosa y emocionante. Y no pude evitar la emoción verdadera que me dio en el momento en que salió, justo con la música del Indio, que ya la música del Indio estaba en otros eventos que se hicieron en Plaza de Mayo últimamente, más que nada ese jijiji, ese pogo y saltar, y fue emocionante como cada vez que me tocó cantar el himno entre millones de tipos. Me ha pasado que he ido a diferentes marchas, a diferentes lugares, desde Perón, yo he ido a los últimos, no el último, ni tampoco cuando echó los imberbes, pero todos los demás, cuando estaba vivo, he ido, y a otros tantos, y también con las madres, y también a Semana Santa, y me he ido muchas veces. Siempre me parece que hay momentos culminantes donde brotan las lágrimas que son genuinas, de la emoción de participar en la historia también. Tiene algo de egoísmo también, de decir, che, estoy acá en este momento, estoy viendo acá una líder que va a figurar en la historia, para bien o para mal. Si la escribe Bartolomé Mitre, va a decir que fue una perra, pero no la puede evitar, no se puede evitar hablar de Juan Manuel de Rosas. ¿Está dividido? ¿Los historiadores están divididos? Sí, pero no se puede evitar. Existió. Y existió Perón. Y existió Cristina. Y ahí hay una parte de la historia. Y estoy entre medio de trabajadores, o sea, de colegas. No era un locutor que iba a participar de la nueva presentación del nuevo Chevrolet, donde no tengo nada que ver con Chevrolet. Me pagan por el laburo. Ahí no. Y además ni un sanguchito, nada. Yo estoy con el honor cuando me llamaron los compañeros a decir, ¿no querés venir? Sí, pero con mucho gusto, y los he presentado. Y el pequeño y egoísta honor de sentirme señalado por ese dedo que te veo o te conozco, capaz que se acuerda cuando la presenté,
en Atlanta la primera vez, que yo le dije, tiré todos los papeles y dije, te amo, y le empecé, me cagué en el protocolo y me voy a seguir cagando cada vez que esté ante figuras así. No me pongan un papel para presentar enorme, gigante. No voy a leer, ¿cómo voy a leer papeles? Me pongo como donde está la gente. No, ahí lo tiro a la mierda al locutor. Así que bueno, nada, participé en ese momento y va a haber más, es continuo esto, la muchedumbre, lo que forma una cruz entre las dos calles que se cruzan, pero todas llenas, la cantidad de bombos, la cantidad de gente y compañeros, carteles que me acompañan en este programa también. Lo lindo de saber sentirse apoyado, ya digo, entonces, y uno, los dos textos, nos ha elegido el espíritu de Eve y también esta gente que nos apoya como para que estemos al aire y estemos unidos. Voy a leer los mensajes de ustedes ahora intercalado entre estos grandes auspiciantes. Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, gobernador. Municipalidad de Avellaneda, más viva que nunca. Intendencia Jorge Ferraresi. Y hay otra. Municipalidad de Ensenada, Intendencia Mario Seco. Bueno, acá me escribe María de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Hola. Aracre también es abusador, o fue abusador de un menor de 16, está imputado y procesado, lo dice María Lanz de Mercedes, y agrega, hola Greco, ¿se sabe quién suicidó al socio de Martín Menem, el venezolano Osorio? María nos pregunta, sí, un contador de Martín Menem que apareció muerto en medio de una muchedumbre que iba a Avellaneda a despedir al indio, casi que pasó inadvertido eso. ¿Querés agregar algo? En las primeras horas se dijo que también era funcionario de la Cámara de Diputados. O sea, era un funcionario público. Un cargo político en la Cámara de Diputados. Y pasó así casi inadvertido, nadie ¿no? se pregunta qué pasó con él. No, en Telefe Noticias no salió. No, nadie dice si no era un comando iraní, no sé qué, druso, que Claro, entró por la claro. ventana. No, nada. No salió nada. No salió nada. Y mirá los temas que manejaba. Patricia de Barracas dice, hola, el tema es hacer daño por odio. Patricia, que es psicóloga social. ATSA, Asociación Trabajadores de la Sanidad de la República Argentina. Acá me dice Leo, y bueno, pero me manda el FMI Palantir Pro CGT, pero me manda un link. No puedo ver links ahora, pero muchas gracias. SATSAI, Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales y de Datos, Horacio Arreceigor, Secretario General. Leo, Milei no entrega a Adorni porque apuesta a la ampliación de la ventana de Overton, es decir, hacer aceptable lo que antes implicaba una renuncia inmediata. El que evade impuestos al Estado es un héroe y no es un delito. Quiere que todo se transforme en una anécdota de la Carta de los Periodistas. Un fuerte abrazo, Héctor de Avellaneda. ADUNLAM, Asociación Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza, Walter Ferreiro y Sergio Barberis, secretarios generales. Carlos Alarcón dice, mucha fuerza, caballero. ¿Me escribe a mí o a caballero? Bueno, tengan en cuenta que usted también tiene la responsabilidad de sostenernos a quienes lo seguimos. Ahora más que siempre, un fuerte abrazo. Si estás buscando un momento de bienestar y cuidado personal, te recomiendo a Silvina Gómez Dermoestética, ubicada en Avenida Córdoba 392. Cuenta con tratamientos faciales y corporales como Dermapen, radiofrecuencia, HIFU, peeling y mesoterapia virtual, ideales para el cuidado de la piel y tratamientos anti-age. Además de masajes descontracturantes, relajantes con piedras y drenaje linfático manual. Podés reservar tu turno y conocer más a través de su Instagram, silvinagomez.dermoestética. Y ahí muestro todas las etapas que estoy haciendo con este tratamiento. Estoy yendo yo de Silvina Gómez. Viste que cuando sos grande se te empiezan a armar una especie de collares acá en el cuello, unas rayas, están desapareciendo todas, viejo. Están desapareciendo todas, porque me ponen unos electrodos, unas cosas, nada de bisturí, nada de tomar cosas, no, me ponen unos electrodos, me tiembla la cara, me tiembla las mandíbulas, se me cierra un ojo, pero ahí estamos, voy a cumplir 68 el 14 de julio, quiero parecer de 25, Pero le dije. 14 de julio. 14 de julio, el día de Francia. Francesa, pará. Pero claro, querido. Está hablando de una cosa muy Pero grande. no me cantes la marsellesa, canta el feliz cumpleaños. Claro, yo estuve el 14 de julio. ¿A dónde? Ah, también es mi cumpleaños el año pasado. No. ¿Qué te pareció más lindo? ¿París o mi cumpleaños? No, tu cumpleaños es una mierda la de París. Pero no, estábamos en la casa de Néstor. Es verdad. Claro. El barrio de Néstor. El barrio de Néstor, cerraron todos estos hijos de puta, los persiguieron a todos, un café con Perón. 14 de julio. 14 de julio, 14 de Juliet. Hay un monumento en la Plaza de la République
que dice 14 de Juliet. Yo me saqué una foto ahí, pero Sí. 14 de julio es por mí. No, para nada, pero esa foto la Y tengo. cuando estuve yo en la fiesta de un centenario, fue en el... Bicentenario debe ser un... No, centenario no, Dios mío. No, En un tan centenario. grande no estás, Papaleo, ¿no? ¿Pero cómo? En 1989, en 1989. ¿Vivo? 1989. Claro, bicentenario. El bicentenario yo estaba el 14 de julio en París. Bueno, ya que estamos con fecha y con Francia, yo sería la oposición, pero no tanto, porque Napoleón fue coronado el 2 de diciembre y yo soy del 2 de diciembre. Mirá vos. Perdón. Ahora te... Napoleón lo admiro. No vale. Es que era un tipo admirable. Pero ¿cómo? Llevó democracias... Yo voy a visitar su tumba y le rindo homenaje al hombre. Sí, en Los Inválidos. Este tipo, no, pará, el tipo cambiaron la historia. Después vemos, analizamos detalles, pero... Es que la historia se cambia como se puede a veces, ¿viste? Se Pero cambia como se puede. Llevó la democracia a lugares donde había reyes y feudos. Exactamente. Está muy mal juzgado, como pasa siempre, como los Rosas, como los Perón, quedan después Porque fue enemigo de los ingleses. Pero lo dijo Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, siempre quiere decir que hay Mario- otra historia. Mario Camus, un gran director de cine español que falleció hace poco, hace unos 2 años, decía una cosa del cine. Dice, Osvaldo, el gran cine se hizo a caballo. ¿Cómo? Sí, vos cuando ves caballo en las películas de Estados Unidos, el gran cine es a caballo. Dice, y además, el mundo se cambió a caballo. Dice. Sí, claro. No lo cambió los aviones, dice. Y me decía, ¿y cómo? ¿Y en qué andaba Napoleón? Dice. ¿Y Güemes con cuántos años? Los caballos. Ahora el 17 de Güemes. Ahora viene Güemes, por eso tenemos... Por eso es feriado el lunes. Porque la gente dice, ¿por qué es feriado el lunes? Pero era un pibe, y acá Claro, en Buenos muy Aires, joven, sí. en Buenos Aires, a caballo, llegó a una fragata inglesa. Claro. Porque justo era una bajante del río, y llegó a caballo a una nave inglesa y lo cagó a sablazo. Un nene, 17, 18 años tenía en era ese joven. momento. Güemes. Bueno, uno más, y ahora Gatman, ya que tiene la boca abierta, lo vamos a hacer hablar porque acá lo atacan. ¿A mí? Sí. Yo tiro la fecha de mi cumpleaños, ¿no? Ya que dijiste, A ver, tenía 11 de mayo. ya un pasó día muy hace importante, poco. pero un día muy importante también, 11 de mayo. Pero por supuesto, porque nació usted. Y también el himno. Ah, el día del sí, himno, señor. claro. Bueno, ¿Pero qué se sí. canta en tu cumpleaños? ¿El himno o el cumpleaños Las dos. feliz? Él quiere cantar la marsellesa, las pero dos. cantemos ¿Cómo? el cumpleaños feliz. Pero está lindo el himno. Está Bueno, lindo, está uno de los más lindos del mundo. Ni hablar. Bar, restaurante El Tokio, comida argenta, abundante y sabrosa. Cafetín de Buenos Aires desde el año 1930 que está en Capaz que esta Jonte. noche vamos. Epa, quedan Jonte y Pasaje Tokio. Firmamos autógrafos esta Acá noche nomás. ahí al que venga. No, pero obligamos a uno de 10, sírvale un vino al señor. Bueno, agárrese, Galván. Uy, no me digas. Porque acá leemos todo. Está Por contento supuesto. Son Bueno, a ver si tengo 11 3200 0530. Francisco. Francisco es de La Rioja. Dejen de hablar de La Rioja, de Quintelandia, no saben nada, no tienen derecho a hablar. El gobernador la puso a su sobrina en justicia y cientos de amigos y solamente parientes de funcionarios. ¿O dónde se perdió Pelimercado? No sé qué quiere decir. ¿Dónde se perdió Pelimercado? Marita Verón, Jessica Mercado, asesinada por el poder. Cállense, nada saben del feudo. Los desafío de a uno por vez o todos juntos a conocer la realidad de los ricos Adorni riojanos o el Puerto Madero riojano. ¿De quién cree que es? ¿Del barrendero público? Le dicen. Yo me referí específicamente a que la Constitución de la provincia de La Rioja ha establecido que los jueces, que van a ser designados de aquí para adelante, lógicamente, porque de lo contrario le haría falta poner en comisión a todo el Poder Judicial y eso sería un escándalo nacional, van a durar 7 años en sus funciones y tienen que ser ratificados. Y eso, me parece a mí, es una gran conquista republicana y democrática. Una gran conquista. Coloca a la provincia de La Rioja en un lugar único, casi único en el mundo. Lo compararía solamente con la experiencia mexicana en la que los jueces se han elegido por el voto popular. Sí. Y después para acá tenemos poderes judiciales de carácter vitalicio, creo que en casi todo el mundo. O la mayor parte del mundo, digo, no todo el mundo. Bien. ¿Quién más nos apoya, nos quiere? CECAFPI, orgullosamente trabajadores de la seguridad social. Sí, la gente del ANSES, la gente del SECAFI. El otro día lo presenté al compañero. Pero qué bien habla, qué buen dirigente gremial. Ahora no recordé el nombre, ahora lo vamos a buscar. Pero yo estoy orgulloso de muchos dirigentes gremiales. Esto también forma parte de la historia. Quizás el hombre no figure,
pero va a figurar la lucha de los gremios en donde está incluido este CECAFI, que apoya a los muchachos de la Liga de la Justicia Social, que han traído este auspiciante para ellos y que, bueno, marca también el buen rumbo por donde van ellos, están donde tienen que estar. Óptica Madero, lentes de sol, de contacto, recetados, clásicos y a la moda. Óptica Madero está frente a la estación de Villa Madero, a 100 metros de Capital. Mira, Mónica Piroño. Digo, mira, ¿por qué? Porque me acuerdo del cardenal Piroño. Mónica Piroño, gracias por esta visita de Ney. Estuve en el Coliseo, pude ver y disfrutar de su canto y de lucir esta maravillosa... y de verlo lucir esa maravillosa pollera roja. Escuchábamos a Secos y Mollados. Ney, un artista impresionante. Gracias. Abrazo al equipo y al programa de radio. ¿En qué Mira fecha era? ¿Cuándo viene? Reiteramos la fecha. ¿Cuándo viene por si Ney alguno se Mato está Grosso? sumando. 15 de octubre. Lo trae Osvaldo Papaleo, o sea que va a ser un espectáculo maravilloso, no solo por Ney, sino por el gran productor que lo trae. Instituto de Inmunooncología, doctor Ernesto Crescenti, que está en Córdoba y Gallo Capital. Amigo Leonardo, lo de la justicia corrupta es un apéndice del gobierno de entrega y todo viene atado a las prácticas antidisturbios del ejército de Estados Unidos a Israel. En Córdoba, igual que en Moreno, provincia de Buenos Aires, estamos frente a la entrega de la patria. Lo dice el Tano Mario de La Matanza, que es un oyente de los más fieles que he visto en mi vida. El Tano Mario me acompaña desde que era chico. De La Matanza. Sí. Combatir la desinformación y dar la batalla cultural, @TinaFeria. Teresa de San Nicolás, hola Leo y equipo hermoso. ¿Vieron que desde que empezaron a centrarse solamente en Adorni dejaron de hablar de los sobresueldos? Para mí esa es la razón por la que no lo rajan, porque al gobierno le conviene que sigamos hablando de Adorni y no de los sobresueldos, porque ahí se embadurnan todos, dice Teresa. Bueno, muy bien, tenemos mucho más. Graciela de Salta que dice, hola Leo, a que el niño rico, caprichoso y bravucón no se anima con Bolivia. Los bolivianos salieron a la calle, cortaron las calles y metieron un paro por tiempo indeterminado. Lo tienen arrinconado a Rodrigo Paz, Nora Eugenia de Salta Capital. Bueno, pero acá viene algo que quiero poner en la mesa como para discutir un poquito. Yo he visto compañeros, he visto sindicatos, muchos muy importantes, estoy hablando del ANSES, estoy hablando de la 62, un montón de compañeros presenté el día que se cumplía un año de Cristina en San José 1111. Pero no era la CGT, no vi ningún representante enorme de los grandes de la CGT. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué no se puede arreglar esto? ¿No puede haber otra cosa que no sea menos timorata por parte de lo que debería estar arriba de la pirámide? ¿Cómo se explica esto, Papaleo? Son cuestiones, me parece a mí, ¿no? A determinar en el juego político de cada uno. Los gremios tienen una responsabilidad muy grande de defender a los trabajadores. Vos pensás la cantidad de gente formal que ha perdido su trabajo. No hablemos de los informales. 30.000 en lo que van del año este ya. Exacto. En lo que va este año, 30.000 más. La CGT tiene una responsabilidad muy grande, la CGT como CGT, o los grandes. Pero no tengas duda cuando llegue el momento del 2027 de encaminar un frente nacional, los trabajadores van a estar ahí. Y la representación de los trabajadores también. No lo dudemos eso. No han podido quebrar eso ni con las situaciones que han planteado. Ojo, el gobierno ataca todos los días a los gremios, los amenaza. La ley laboral es una amenaza a los gremios a convertir en sociedad de fomento. Digamos, quieren sacarle la representatividad a los fondos, el manejo de las obras sociales. Entonces, no es fácil el tema político de la CGT como tal. En este programa lo que hacemos muchas veces es meternos con la historia para poner un poquito de luz en hechos que han sucedido, que se han tergiversado por algunos historiadores, con los cuales no coincidimos, por los periódicos de la época. A veces echamos luz sobre estas cosas que te tienen que reivindicar. Si escuchás este programa, por supuesto que estás en esta línea, así que vale la pena ir sobre ello. Y vamos a dos videos, te voy a pedir el 12, después venís acá y vamos al 13, porque voy a explicar algunas cosas. Hay un pibe muy joven, ya lo van a ver aquellos que miran YouTube, muy joven, historiador, se llama Juan Rattenbach. No sé por qué me suena este apellido, no sé si fue un general. El informe Rattenbach claro. Fue el informe sobre la actuación de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas. Ahí está, General Rattenbach. Bueno, entonces este pibe... Democrático y nacional. Bueno, entonces este pibe debe ser el nieto. Porque te va a hablar del tema Malvinas. Pero sobre el tema Malvinas, la gran ayuda de Libia y del gobierno de Gaddafi, sí,
eslabón que puso Perón entre dos países que no tenemos relación, no tenemos nada, no son Perú tenemos historia, tenemos a San Martín como el conductor. Haceme acordar que yo cuente algo sobre eso. Claro. Una experiencia en el 86. Bueno, hay una historia que tiene que ver con un gobierno que Estados Unidos derrocó horriblemente para robarle también el petróleo y para quitarle derechos a la gente. La gente vivía muy bien con Muammar Gaddafi y lo vimos ensangrentado antes de ser fusilado. Un horror lo que pasó, lo que hizo siempre Estados Unidos. Y bueno, pero antes de ir a esto, voy a hablar a alguien porque alguien nos corrige diciendo que le decimos americano. Yo escribí un libro que se llama Habla bien, che, donde explico muy bien los distintos gentilicios que hay. Hispanoamérica es donde se habla español. O sea, países conquistados por España. Hispanoamérica. Iberoamérica incluye toda la península ibérica de España, donde está Portugal. Entonces incluye a Brasil. Iberoamérica entonces es Hispanoamérica más Brasil, más los lusoparlantes, porque hablan lusitano, el portugués. Después hay otra categoría que es Latinoamérica, que esto lo inventó Francia en el siglo XIX para estar incluido dentro de esto, porque tienen un par de islitas, estaba la Guyana, Dominique, Martinique, no, Dominica es inglesa, Martinica, Guadalupe, y quieren incluirse, formar parte de este asunto, pero yo no usaría. Haití. Es una manera de incorporar a Haití también. Claro, entonces con eso incorporaban a Haití, que hizo otra anécdota, me meto, abro paréntesis sobre paréntesis. El equipo que está jugando ahora de Haití trajo en su casaca el número en el frente y muy por debajo, a la altura de la ingle, con la camiseta desplegada del lado derecho de la pierna derecha, unos tipos que enarbolaban una bandera polaca. ¿Qué fue esto? Francia mandó a unos polacos que contrató como mercenarios para luchar contra la independencia que quería Haití en su revolución. Y los polacos, cuando vieron la lucha de los haitianos, se dieron vuelta y ayudaron a los haitianos a lograr la independencia de Francia. Los tipos lo tenían esa casaca y la FIFA les ordenó sacarla. Sí. Tuvieron que ir a buscar, como ahora está buscando Inglaterra, los botines. ¿Qué pasó con Inglaterra? ¿Le afanaron todo al equipo de Inglaterra? Le robaron todo al equipo de Inglaterra y sí, tal cual como lo decís vos, tienen que salir a comprar botines. Bueno, que se jodan los ingleses, pero en ese caso los haitianos tuvieron que hacer una camiseta nueva porque tenían algo que tenía que ver con su independencia. Una independencia americana, viejo, no se puede, hay que sacar, por favor, qué país de mierda. Bueno, es cierto que no mentimos si le decimos americano a un estadounidense, a un canadiense, a un mexicano, a un peruano y a un chileno. Pero ellos se identifican como América. Y eso es lo que nos da asco y debemos repudiar decirle los americanos, porque los americanos son los uruguayos. Americanos son también los brasileños. Así que ellos son estadounidenses. Pero vos sabés que en inglés no tienen una palabra para ellos. No hay una palabra estadounidense. No. Lo tuve que preguntar para escribirlo en el libro. Ellos son American Citizen. Ciudadanos de América. Está mal, no lo tienen porque no está en su idea. Su idea es que son dueños de toda América. Y para ellos, Sudamérica es Texas. Porque está al sur de Sudamérica, lo que ellos dicen América. Ahora, Yankee, ¿qué es? Yankees son del norte. Son esos norteños que bajo el mando de Lincoln lucharon contra los sureños. Los yanquis, digamos, son los industrializados, lo mismo que pasa en Italia. Todas las industrias están en el norte y los que tocan la guitarra, cantan, vivan a Maradona y comen pizza están en el sur. Los industrializados, y bueno, por esa cuestión de ser industrializados, tenían una fábrica de armamentos impresionante y querían romper con Inglaterra, que tenía el dominio después de la revolución industrial, el dominio del mundo en el comercio exterior, y también le vendían a los estadounidenses. Entonces no querían eso, querían tener fábricas propias, más que nada en la cosa textil. Pero los del sur le vendían el algodón, que vos lo ves en las películas, los sureños, el algodón, lo que el viento se llevó. Bueno, ves todo lo que querían comerciar con los ingleses. Entonces, nacionalista Lincoln agarra y comienza una guerra que la ganan los yanquis, los del norte.
Bueno, después le decimos yanqui a los de Texas, a los de Arizona, te cagan a patada. No le digas yanqui a esos tipos porque todavía siguen siendo gorilas, todavía siguen siendo pro Inglaterra, todavía son más asesinos que los yanquis del norte. Pero es cierto que le decimos a todos yanqui. Esto lo explico en una cuestión del idioma. Y ahora nos vamos entonces, quería esperar a Papaleo, a Juan Rattenbach, que entonces, como va a hablar de Malvinas, va a hablar de Gaddafi, va a hablar de Perón, este hombre es el nieto, seguro, o el bisnieto del que hizo el informe Rattenbach, un militar nacionalista argentino. Poneme el video número 2 entonces. Que esto está en PDF, aclaro, para quienes lo quieran consultar, la misión argentina en Libia, porque estamos hablando de un Perón que cuando regresa a la Argentina tiene un proyecto de política exterior en un contexto de Argentina ingresa al movimiento de países no alineados. Y empieza a abrir relaciones diplomáticas con países que antes no estaban inauguradas, como por ejemplo Argelia. Se abre también la embajada argentina en Bangladesh, en Dhaka, que luego lo cierra la dictadura, al igual que la embajada argentina en Pyongyang, en Corea del Norte. Dentro de esa apertura de embajadas argentinas estaba la de Libia, ¿no? En Trípoli. Perón empieza a tener vínculos bilaterales, repito, en el ingreso de Argentina al movimiento de países no alineados, pensando en qué, en Malvinas. Porque justamente estos vínculos bilaterales le dio un apoyo muy fuerte a la causa de Malvinas en la ONU. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles eran los acuerdos de cooperación entre Argentina y Libia en esta época? Y Perón hablaba en una famosa entrevista que le hizo Jacobo Timerman y que también le hicieron otros periodistas, donde Perón ve que está pasando en el norte de África, en el Magreb, la famosa guerra de las proteínas. Digamos, así como los países occidentales en el contexto de la crisis del petróleo está buscando esta autonomía en términos de hidrocarburos, por el contrario, los países productores de petróleo están buscando lo que hoy llamaríamos la seguridad alimentaria. Entonces, en estos acuerdos de cooperación, Argentina se convirtió en el principal proveedor de ovejas de Libia y una de las, esto ya es información ya de las profundidades, ¿no?, de aquella época, parte de las ovejas que se lleva Argentina a Libia eran ovejas de Malvinas. Y no voy a profundizar ahí, pero sepan que de las ovejas que empezaron a engrosar el plantel ovino de Libia en este acuerdo de cooperación, también venía Malvinas, porque obviamente las Malvinas son argentinas. Y este acuerdo bilateral, que se firma en el 74, va a tener su cosecha cuando, obviamente, las papas quemaron de verdad, en 1982. Y ahí traje una infografía de una página extra, tengo que citarlo, se llama Sud de Historia, que es justamente el aporte de la Libia de Muammar al-Gaddafi durante la guerra de Malvinas, que esto arranca ya en abril. El encargado de negocios de la embajada se apersonó en la Casa Rosada para ofrecerles armamento. La dictadura, que en ese momento creía que esto se iba a resolver por la vía diplomática, que Gran Bretaña no iba a movilizar la flota y que Estados Unidos no se iba a bancar, no aceptó esta oferta de la embajada de Libia. Pero claro, cuando vino el mes de mayo y empezaron los bombardeos y los ataques, empezaron a conversar con Libia y para fines de mayo se manda una delegación argentina de un miembro por cada una de las fuerzas, y creo que participó también un sacerdote católico, por el cual Libia se comprometía a dar armamento, principalmente misiles antiaéreos, y no pidió nada a cambio. De hecho, en contraprestación, casi como algo simbólico, porque aparte parte de nuestros activos económicos estaban en bancos ingleses que nos los congelaron los británicos, se le dio a Libia a cambio de este armamento frutas y comida, ¿no? Y también se le regalaron después un par de caballos a Gaddafi, pero hay un montón de conjeturas de por qué Libia terminó siendo uno de los países que junto a Perú fueron los que más apoyaron militarmente a la Argentina, y algunos creían que Libia era un proxy de la Unión Soviética, pero la realidad es que Libia, y un poco también producto de la personalidad de Gaddafi, tenían una profunda convicción antiimperialista, y repito, el sesgo antibritánico de Gaddafi, por el cual realmente dio un apoyo totalmente desinteresado a título gratuito, no fue una donación. Qué bárbaro. Qué maravilla. Qué bárbaro. Mirá cómo pensaba Perón para adelante. Pensaba en Malvinas, nunca lo expresó, no lo dijo, no es que era No, más las embajadas que abrió, Claro. los países que tocó, que hoy son protagonistas en el mundo. Hoy no podemos estar sin embajada en esos lugares. ¿Te das cuenta? Hablando de Rattenbach, que no sabemos si es el nieto Pero seguro. o algo así, que hay que tener... Tiene rosas Así acá como- sí. en la pechera. Bueno, supongamos el informe Rattenbach. La contraparte del informe Rattenbach es el informe de la Cámara de los Lores, que se me fue el nombre ahora del Lord, que era el presidente, perdón. Yo distribuí ese libro en Argentina, en una edición que hizo Ediciones del Mar Dulce, que tenía Jorge Abelardo Ramos. Oh. Fue la única vez, la única edición que se hizo en castellano del informe de los ingleses. Y en ese informe, donde le imputan al gobierno británico no haberse dado cuenta que la recuperación de Malvinas se venía preparando hacía varios años, contra lo que mucha gente cree, menciona que en algún momento de la vuelta de Perón le pidió al Estado Mayor Conjunto un análisis de una contingencia de una acción militar si era necesaria. Los ingleses se enteraron de esto y pusieron todas las alertas y profundizaron la conspiración contra el gobierno de Perón, contra el gobierno peronista en general, porque temían que pudiera haber un intento de Perón de recuperar las Malvinas. Bueno, hacia esto va
este segundo informe que voy a pasar de un señor que muchas veces me aparece dando conferencias o siendo entrevistado. Es un señor que es un estudioso de la historia argentina, también antiimperialista, y pone a veces luz sobre ciertos aspectos. Se llama Juan Gullo Omodeo, este hombre, y va a hablar de un tema que la otra vez abrimos para poner luz sobre la AAA, que siempre hablan de que fue Perón el creador o López Rega el creador. Ya en la semana pasada pusimos un informe y este es el segundo de una entrevista que da este señor, Juan Gullo Omodeo, sobre la AAA. Es el 13. A ver, poneme por favor el video número 13, Martina, y lo ponemos al aire también para el debate con ustedes, queridos oyentes. Pero la AAA no existió nunca. Eso es el invento, se entiende, de los cipayos en Argentina. La AAA, como un montonero, es el ejército. Es decir, lo que quiere decir el MI5, los servicios de inteligencia británicos. Porque entonces había que atacar, se entiende. Había que crear caos en Argentina. El caos era atacar al gobierno desde la ultraderecha y desde la ultraizquierda para terminar con el proceso nacional revolucionario. ¿No está? Porque el caos justificaba, ante los ojos de la clase media, porque todos los días mataban gente, el golpe de Estado. Si no, ¿qué excusa había para el golpe de Estado? ¿Qué excusa había para el golpe de Estado? ¿Cuál iba a ser la excusa para el golpe de Estado? Si la Argentina, se entiende, era un país súper industrializado, con tecnología nuclear, donde se entiende se vivía de puta madre, que había inflación, mucho menos inflación que la que hay ahora en muchos países. La excusa era el caos. Y el caos lo creaba la extrema izquierda y la extrema derecha. Ambos controlados, se entiende, por el ejército, no todo el ejército, sino por ese ejército controlado por los británicos a través de las logias que lo controlaban. ¿Está? Y eso es la excusa para el golpe. ¿Y el golpe para qué se hace? El golpe se hace para el desmantelamiento industrial de la Argentina. Esa es la verdad. Por eso se entiende el discurso de Alfredo Martínez Dios desde el 2 de abril de 1976. Bueno, sí, volvemos a ratificar lo mismo, pero no somos... Ustedes no son los únicos dos locos que me explican esto. Hay muchos más locos que están explicando esto, ¿no? No, esto es real. Digamos, la Argentina primero se vivía a un nivel económico... Que no conocimos los más jóvenes. Digamos. Nivel de ocupación, nunca lo vieron único más. En el tercer mundo. Exactamente. No había un pueblo del tercer mundo que tuviera el nivel de vida del pueblo argentino. Y veníamos ahí nomás con los gallegos. ¿Qué es lo que estallaba? O más. Lo que relata el hombre este es verdad. El caos de la muerte, como si para nosotros que militábamos, ocupábamos cargos, era una situación terriblemente difícil. ¿Por qué? Porque habíamos elegido primero por la paz. No estábamos de acuerdo con la violencia armada, tampoco la represión de los grupos de derecha, esa guerra que se declara, donde mueren dirigentes sindicales, abogados, y del otro lado empresarios. Acá mataron a Salustro, loco. Sí. Cuando mataron a Salustro... Oberdan Salustro, de allí saca su seudónimo Asís, ¿no? Sí, Oberdan. pero no es chiste, digamos. Hubo asesinatos que fueron muy graves. La toma de... Era el presidente de la Fiat en la Argentina, ¿no? Nada menos. Sí. La Fiat del Vaticano, Italia. No es la Fiat no es una marca de auto, es una marca de poder en el mundo. Del Estado italiano, sí. Un poder en el mundo. Entonces esa situación... La Agnelli. Por eso Perón con la toma de... Cuando toman Azul. El ejército. Pero en esas cosas lo desubicaba, porque era inimaginable que en medio de un contexto social como que tenía el peronismo, que ya había firmado el pacto social, ocurrieran esas cosas. Digo, ¿dónde vamos? ¿A dónde quieren ir? Perdón, porque ¿de dónde veníamos? Veníamos de dictadura de Onganía, de Lanuse. Claro, ¿qué te parece? ¿De dónde desembocás? Pues por eso yo a veces digo, en el 2027, el que viene, tengamos expectativas, pero no locura. Claro. No va a cambiar la economía del día a la noche, sino vamos a mantener una posibilidad de cambio, de modificación, para que los pobres puedan comer, puedan tener salud y vivienda y educación. Pero cuidado, las cosas no son idealmente declaradas, sino vamos a hacer tal cosa. Hoy en un grupo que estoy yo, hablaba mal de una persona del movimiento, y digo, no echen tanto a la gente, esperemos. Dice, no, está con Dante Gebel, deja que lo de Dante Gebel se va a desinflar. El día que se desinfle, nosotros necesitamos ese sector con nosotros.
No a Dante Guedes, que a mí no me interesa. No, obvio. No lo conozco y nunca lo fui a ver. Pero sí necesitamos el sector que aparentemente poco o mucho sigue a esta persona, digo. Sí, vos sabés que con el tema de Libia yo tuve la oportunidad de conocer unos meses antes de que los norteamericanos bombardearan Trípoli y asesinaran a la hija más chiquitita de Gaddafi. Yo le decía Gaddafi, pero es Gaddafi, no sé. Me parece que en los 80 se le decía Gaddafi, pero bueno. Sí, se escribía con K y H. Por eso, para Gaddafi. mí siempre fue Gaddafi. Bueno, Como no es nuestro idioma, qué sé Sí, yo, a mí me gusta Gaddafi. ya lo tenemos. Gaddafi con K, te digo. Sí, porque tiene la K, querido. Claro. Bueno, y tuve la oportunidad de conocer en Córdoba a dos... Ellos se presentaban como eran jovencitos, soldados que participaban de las asambleas populares, porque Libia tenía un sistema, en ese tiempo, un sistema de asambleas de base, que eran pequeños grupos, algo parecido al original régimen soviético, digamos, ¿no? Eran asambleas de base, que de ahí elegían un delegado, ese delegado participaba de una asamblea más grande, estos elegían a los delegados de una asamblea más grande y ellos elegían al gobierno. Algo similar también pasa en la República Popular de China. Y tuve la oportunidad de conocerlo. Y me acuerdo el día que bombardearon Libia, decía que habrá sido de la vida de esos muchachos, si habrán estado ahí en Trípoli, el momento del bombardeo, no sé. Y ahí en este video se dice algo muy importante que vimos primero, sobre la desindustrialización. Y cuando uno se pregunta por qué la CGT Claro, ahí está. no es la CGT que nosotros quisiéramos, es porque la CGT con la que nosotros añoramos, digo yo así, que vos conociste particularmente, era la CGT que tenía 1.100.000 o 1.200.000 metalúrgicos. Representaba a todos los laburantes. Claro, era una CGT industrial poderosa. Perdón. Sí. Ditela hacía heladera y autos. ¿Qué te parece? Sí. La Ditela era Lo para que los fue metalúrgicos, Ditela. era la fábrica. Sí. una de las fábricas. Pero no hacía autos que todavía andan. Y si uno Sí, tuviera que- los taxis de Buenos Aires eran todos Sean Ditela y Peugeot ¿Qué te 404. parece? Yo siempre digo que el golpe del 76 no fue contra las organizaciones armadas, No. fue contra el peronismo. Y ellos entendieron, después de 18, 20 años ya de lucha contra el peronismo, entendieron que la única forma de desarticular al peronismo era desindustrializar al país. Exacto. Sí. Ese fue el programa. La desindustrialización diríamos que fue un efecto colateral del programa que aplicó la dictadura. Claro. Porque lo que ellos querían era destruir la clase obrera para destruir al peronismo. Y voy a citar a Alemán, que fue funcionario del área económica. Roberto, que el 31 de octubre firmó una nota en ámbito financiero titulada De nada, don Raúl. Y explicaba esto, a confesión de parte, relevo de pruebas. En esa nota, Alemán explicaba a quien quisiera entender que ellos habían dado el golpe y habían aplicado la política de apertura económica para desindustrializar al país y modificar las relaciones de fuerza interna y desperonizar de alguna manera a la clase obrera. Entonces le dice a Alfonsín que le agradezca a ellos que convirtieron a 1 millón de obreros peronistas en 1 millón de cuentapropistas. Bueno, Ahí faltan está 14. el voto para Alfonsín en el 83. Claro, 14 minutos para las 5 de la tarde. Gise. Leo, dejan mensajes los oyentes en el chat de YouTube y dicen: Juan Rattenbach es nieto del señor del informe y nieto de Guillermo Moreno, y también dice Marité, es nieto y vino al ex centro de tortura y exterminio El Olimpo a dar una charla sobre Malvinas. Mira vos, bueno, quizás está extraído ahí. Me parece que ahí estaba en un streaming, pero muy bien. Y lo bien que explica y lo bien que se maneja con el idioma, casi sin pausas, pudo explicar esto que podría llevar horas. Lo entendimos rapidito. Me encantó lo que hace este pibe. Vamos a ir a la tanda, pero antes quiero que me pongas el video 19. Vamos a escuchar un montón de voces. Aquellos que están escuchando solamente el audio, algunas las van a reconocer. Va a haber una cantidad enorme de legisladores que han estado hablando del presidio de Cristina en comisión, que la presidía Pietragalla, un nieto, el 75, recuperado, sus padres asesinados, presidía esta comisión. Allí, entre muchos oradores que hubo diciendo lo mal que está hecho todo esto, habló un Pichetto que se está transformando otra vez en una herramienta muy importante en este ajedrez de la política. Mirá que Pichetto lo he puteado, pero es como el cuchillo, Te ¿viste? vuelve a decir. Te Lo que hablé puedes... hace un ratito, no putiemos porque... Pero por esto te lo quiero decir, porque es una confesión de parte que yo hago también, porque el cuchillo me puede servir para cortar un salamín, para hacer una obra de arte, un tótem puedo hacer con un cuchillo, y también para asesinar a alguien. Ahora, si Pichetto en este momento dice, ojo con la Corte Suprema porque podemos revocar su conducta porque tenemos ese poder,
Y también se puso a hablar sobre, ojo que también los podemos remover, como también podemos remover un presidente porque es en nuestra casa donde juran. ¡Apa! Volvió el Pichetto que nos defendió a Cristina Kirchner como a nadie, no le quitó los fueros, a ninguno de los que se necesitó para encanarlo y que defendió la 125 como nadie. Sí, ese mismo tipo da vueltas en el aire y hoy, si nos es útil, si te es útil el cuchillo, agarrá lo que está en el aire, Discúlpenme, no me puteen. Vamos a escuchar entonces a los legisladores que se han reunido. Y hay otra fuerza, también había otros, estaba Yonto ahí. Había muchos que hablaban de lo mal que está esto de tener a Cristina en San José 1111. Escuchá. Las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad es lo peor que ha visto la humanidad. Entonces, ¿por qué este tipo, que fue uno de los máximos asesinos de la dictadura, que se profugó 2 veces, que hizo una fiesta con Palito Ortega, puede hacer todo lo que quiera y Cristina no? Un caso paradigmático es la causa contra el genocida Blaquier, que años de demora judicial, Blaquier murió en el 2023. Impune y mi viejo sin justicia. Pero con Cristina Fernández de Kirchner fueron 42 días, que ha sido juzgada con la doctrina del derecho penal del enemigo. Es la persona que tiene las peores condiciones de detención. De ninguna manera la prisión domiciliaria se puede usar como un agravamiento de pena. Lo que queríamos visibilizar hoy claramente es la doble vara del Poder Judicial en los arrestos domiciliarios que llevan adelante con los genocidas y la diferencia que hace con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La democracia argentina tiene un enorme problema con su justicia. Porque no están funcionando los poderes y contrapoderes que establece la Constitución. El Congreso tiene atribuciones fundamentales, que puede entrarle también por el principio de gravedad institucional a un fallo de la Corte y declarar la nulidad. Y solicitando, pidiendo y gritando a 4 voces la libertad de Cristina es una forma también de defender nuestra democracia. El juicio oral de vialidad se lleva a cabo teniendo en cuenta el calendario electoral argentino. A la expresidenta de la Nación, 2 veces elegida por el pueblo, le prohibieron ejercer su derecho de voto. ¿Y por qué? Porque se le ocurrió ser presidenta del principal partido opositor en la República Argentina, que es el Partido Justicialista. Sí, estamos sangrando. El peronismo siempre sangra, siempre puso los cuerpos, siempre puso la sangre de todos y cada uno de los compañeros para dar las batallas que hay que dar en este país. Cristina libre es la condición de posibilidad del desarrollo de nuestro pueblo, de nuestro país. Sí, estamos sangrando, pero vamos a parar de sangrar porque la vamos a la compañera a liberar. Hoy, acá, en este lugar, en la casa de Cristina, en San José 1111, en cada uno de los distritos, en cada uno de los lugares hay un montón de argentinos pidiendo libertad a Cristina Fernández de Kirchner y a todos los presos políticos. Y queremos decirle a la compañera Cristina Fernández de Kirchner que no está sola. Nosotros manifestamos primero el rechazo a la proscripción de la compañera, la vulneración de su derecho de elegir y de ser elegida, la desproporcionalidad de la pena, porque le condenan a 6 años y le inhabilitan de por vida, tanto miedo le tienen. Por eso la Corte apremiada por varios medios, por el poder económico, por los poderes fácticos, dice hay que resolverlo ya, porque si esta mujer va de candidata y arrasa, es la próxima presidenta del país y no es conveniente a nuestros intereses. Por eso Cristina está presa. La democracia sin justicia no es democracia y tampoco sin justicia puede haber paz social. Una justicia que está absolutamente desacreditada, una justicia que actúa violando en forma permanente la Constitución Nacional. Y así tenemos problemas institucionales en el país y por eso se agrava la situación social de la República Argentina. Por eso los que estamos acá, los diputados y los senadores, mantenemos firme nuestra acción, le decimos al pueblo argentino que existe una alternativa distinta y queremos decirle a la compañera Cristina Fernández de Kirchner que no está sola, que el pueblo argentino está queriendo de que haya realmente una reconsideración y una reparación de lo que hizo esta gente,
que aparte de perseguirle a ella, le persiguen a los hijos. Verdaderamente vergonzoso. No terminó la tarde. Es solo unos segundos y volvemos con más. Vení cuando quieras. Y esta forma distendida de informarte y analizar la realidad argentina. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Y esta es otra de las cortinas que nos acompañó siempre, del trío OPA de Uruguay, que en los años 70 la rompieron. Pájaro Africano. Invitado a Hermeto Pascual y a Ayrton Moreira. Dios mío, por favor. Yo los traje, sí, yo. Sí, sí. Bien, estamos escuchando música uruguaya, el candombe detrás. Uruguay todavía no apareció, pero el único que abre un poquito el pico respecto de lo que es la organización de este mundial es Bielsa. Y del único que podemos esperar algo. Se la están comiendo todos, hasta los haitianos se la comieron. Cambien la camiseta porque no nos gusta esa banderita. Y se están comiendo todas. Con un país totalmente genocida, invasor, organizado todo allí. No le dicen nada cuando le dijeron a Rusia todo hace ya 2 mundiales. Es impresionante cómo se callan la boca todos los dirigentes. Infantino es el peor de todos. Es una basura de tipo que acepta todo esto, que un equipo vaya a dormir a otro país. Acepta todo este tipo de cosas cuando se hacen los amigos del mundo, que se abraza con Trump y que le da un premio de la paz y todas esas pelotudeces. Ojo, Canadá también prohibió algunas visas para jugadores. Hay jugadores que no pueden vivir, que están en la zona de Canadá, país, que juegan, no pueden dormir ahí.
duermen en Estados Unidos y viajan el día del partido. Bueno, te das cuenta, es una cosa que es la admisión del negocio. Dentro de ese negocio nos entretenemos. Bueno, está Suiza ganándole. Está ganando, sí, por 1-0. Ahora partido en vivo. Con Suiza-Qatar. Suiza-Qatar. ¿Y qué tenemos para después? Brasil. Brasil. Y vos sabés que, Leo, te cuento rapidito que Lula da Silva subió en sus redes sociales pidiendo garra y alma al equipo para el partido hoy a las 19. Están meados por los perros hace rato. Brasil dejó de ser lo que era hace mucho tiempo, que hace una veintena juega una de gran años. patriada con un técnico brillante como Ancelotti, carísimo, 10 millones de dólares por año. ¿Escuchaste? Lula exclamó de manera divertida: por el amor de Dios, patea. Con toda la energía que lo caracteriza, ¿no? Sí, futbolero. No, Lula es corintiano. Sí, del Corinthians. Bueno, tendremos hoy quizás eso, también está esta radio con interesantísimos programas para compartir. Y querías enmendarle la plana a las cifras que tiró Gatman. Sí, Leo, son 41.000 los puestos de trabajo que se han perdido en blanco en este año. Actualícese, Gatman, no me tires 39.000, no, 41. Más de 30.000, dije. Claro, con eso pueden haber 12 millones puede haber. Dejo un título más, títulos, ¿no? No es triste, ojo que estamos con buen humor en el programa, pero es una noticia horrorosa la que escuchamos. Último título. Caso Adorni, Milei prometía un cañonazo en la cabeza para los funcionarios sospechados de corrupción. Bueno, vamos todos a ver cómo lo hace. Qué lindo. Yo supongo que va a cumplir con su palabra, es un hombre muy honesto, sí, muy sincero. Seguramente hablará de Moisés ante una cosa de esa, pero después le tirará un cañonazo a Adorni. Señores, pásenla bien, nos encontramos el sábado que viene en este... Vení cuando quieras, que ya tiene 10 años de antigüedad. Ya está empezando a tener canas este programa. Gracias por seguirnos. Arrivederci, Felice Morte y ¡viva Perón, carajo!